Muy buenas tardes y bienvenidos a otro directo. No paramos. ¿Cómo está la pretemporada? Súbete a la ola, me dijo Burillo el otro día en Girona. Y hay que subirse a la ola. Se está riendo por aquí. Bueno, vamos a dejarnos de presentaciones porque la gente hoy tiene ganas de Manolo Burillo. Manolo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Te has reído? Aquí con todos. Sí, ¿Te porque has reído de fondo con el súbete a la ola? Es que no lo recuerdo, pero bueno, seguro que sí, no hay ningún problema. Que lo pasamos muy bien en Gerona. Yo por lo menos lo pasé estupendo, tío. Lo que pasa es que me jode que los chavales les diga que si recuerdan Kocinski y me digan todos que no. Yo flipaba en colores, Claro. tío. Sí, no me atreví a preguntar si sabían quién era Sito Pons porque me hubiera dado un síncope ahí en medio, ¿me entiendes o no? Pero el único que dijeron que les sonaba, Swans, el único, Sí, sí, es de verdad. verdad. Oh, terrible, Cuando, tío. cuando preguntabas, digo, estos chavales, vamos, han visto Márquez, un poco de Rossi y ya, y Ya, poco más, ¿eh? no. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a la gente que. Pero bueno, Dímelo. No, di. venga. No, Que estudia. que estaban atentos y tal, menos uno o dos, los demás estaban muy atentos y muy bien, muy bien. Controlabas a quién estaba atento y quién no estaba atento también. ¿Sí? Sí, la chica que estaba a tu lado estaba mirando el teléfono, y el que estaba a la izquierda se dormía. Entonces, cuando se dormía, yo levantaba la voz. Porque, claro, y tal, bueno, se despertaba el tío. Pero los demás, todos bien, sí, sí. Bueno, vamos a la pole de hoy, perdón. ¿Qué tal? Grandes Luis y Manolo, aquí estamos. P1 para ti, P2 para Rafael Trujillo Suárez. Buenas tardes, señor, desde Suecia. Me encanta tu programa. Y P3 para Juan Carlos Rubio Fresco. Saludos y besos a mi princesa. Vale, Juan Carlos Rubio. Muy buenas desde Cervera, del Río al Lama. Por aquí Cristóbal. Hola Antonio. ¿Qué tal, Antonio? Javier Garrido. Um, Javier Garrido, que hacemos crowdfunding aquí y te pagamos la suscripción al MM93 Fan Club. Saludos. Muy bien, muy bien. Paco Reyero, ¿qué tal? Crack. Javier Remigio, ¿qué tal? William Colmenares, Doncel Pucela, Josep María, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues como habéis visto la introducción, hoy es día Burillo. Hoy hay que hablar de MotoGP desde la perspectiva de Manolo. Y ojo, porque estos días estábamos hablando de eso ahora con Manolo. Ha tenido Manolo un momento Burillo en Gerona. Vino a Girona a la escuela ETG, que ha sido un paliza, recomendando que vierais el vídeo porque había que verlo. Y ahora lo comentaba Manolo. Yo desde aquí, pues nada, solo Manolo, quiero felicitarte por esta exposición que hiciste en Girona. Así que nada, fue un placer, un orgullo. También he de decir, Manolo, que yo he recibido también felicitaciones, ¿vale? De agradecimiento en que yo te ayude en estas cosas y te dé, haga vídeos contigo. O sea, no, gracias por ayudar a Manolo. Bueno, sí, estoy encantado. Pero las felicitaciones que he visto han sido muy para ti. He visto gente muy emocionada. Me han llegado algunos privados que te los he pasado a ti directamente y tú has contestado, Manolo. Pero he visto gente muy emocionada, emotiva, con lo que hablaste y con la exposición que hiciste. Así que, repito, para mí es un orgullo poder compartir estos vídeos con Manolo. Es muy fácil hablar de Márquez, muy fácil hablar de Bagnaia, obviamente, pero estos vídeos pues a mí me encantan y fue una experiencia brutal. Y espero que la gente que estuvo viendo el vídeo, cuando estos chavales que están estudiando para estar en el paddock de MotoGP, la mayoría, pues tengan en cuenta palabras así, y espero y creo que va a ser así, que durante su futuro de estos chavales, algún momento u otro, se van a acordar de frases y cosas que tú les transmitiste en el vídeo. Así que nada, Manolo, enhorabuena y explícanos un poco tu experiencia aquí en Girona, en el ETG Racing. No, pues muchas gracias. Yo no, es verdad que hemos hecho cosas también, pusiste en el canal lo de Cádiz, etcétera, pero quiero decirte que a mí me sorprende un poco, porque la gente me escribe de pronto, oye, muchas gracias por lo que estás haciendo y tal y cual. Entonces, claro, piensas un poco, dices, yo lo que voy allí, me lo paso bien, les explico esto a los chavales, que evidentemente no saben nada de todo esto, pero claro, es normal, porque yo os lo digo,
estas motos son muy antiguas y vosotros no aprenderéis ningún tipo de mecánica aquí, pero es nada más que la historia del motociclismo. Y claro, el darme cuenta de que todo lo que es Antonio Cobas, Eduardo Giró, todo lo que es los pilotos de aquella época, Carducci, tal, no saben nada, pues claro, es normal, ¿vale? Porque no lo vives. Y lógicamente no hay una asignatura del motociclismo, por lo tanto no pueden aprender eso, ¿vale? Eso está claro, pero eso te hace dar cuenta de ello. Entonces, la gente, fíjate que esas cosas normalmente no pasan y tal, ¿no? Pero cuando acabamos, pues siempre nos aplauden y tal, y eso es muy de agradecer, no muy de agradecer. Y me encuentro como pez en el agua, ya lo viste. Y cada vez me doy cuenta de fallos que cometo, claro que cometo fallos, muchos. Me acuerdo, por ejemplo, la he visto y le hablo de carburadores de carbón y son los del orto. Y claro, dices, ¿pero qué haces, tío? Pero bueno, voy muy enrollado, pero como ellos no saben, claro, no me pueden llevar la atención, ¿me entiendes? No te pueden rebatir, ¿no? Exacto. Oye, Manolo, ¿has tenido movidas? Pues no, ¿te han llamado gente? ¿Te han pedido Sí. cosas y tal? Sí, bueno, a través tuyo o sea, me han pedido... el post vídeo ha sido muy agradable. enriquecedor para ti, ¿sí? Totalmente. Entonces, yo me encuentro muy bien. Yo siempre digo lo mismo, no lo entiendo, pero desde muy joven lo he sentido. Tengo algo de pedagogo. Claro, he tenido un tío, hermano de mi padre, que era inspector del Ministerio de Educación, y mi abuelo paterno era maestro nacional en la época de la República en los pueblos de Aragón, porque familias de Aragón, ¿no? Entonces debo llevar algo, tío, pero me lo paso muy bien, la verdad es que me lo paso muy bien. Y me gustaría, como dijo Torra, también ahí, el director de la escuela, que hubieran intervenido más. Pero claro, si no saben nada, ¿cómo van a intervenir, pobre gente? ¿Me entiendes? Entonces yo también intenté que colaboraran un poco, pero me di cuenta de que no... Estaba hablando de un secreto y por tanto no podían intervenir. Las preguntas que me hicieron pues fue lo del escudo de la OSA y el peso de la Cobas, que no lo sabía. No lo sabía y ni por acercamiento. No quise decir ningún peso porque no tengo... claro, a lo mejor digo 70 y me llama uno y me dice, ¿qué has dicho? O digo 120, claro, seguro que eran unos 70 o por ahí, no lo sé seguro, ¿vale? Pero seguro que me habría equivocado, por tanto no quise tocar ese tema. Porque yo no fui un técnico, nunca fui un técnico, ¿vale? Ya se lo dije a los chavales, yo hablo de oídas, ¿vale? Yo soy abogado, o sea que todo esto no entiendo nada, o sea, hablo de lo que he vivido, solo eso, ¿vale? Yo creo que esa pregunta del peso, Manolo, era un poco para entender si ese chasis de aluminio se hizo pensando en el peso, si la moto pesaba menos por eso del chasis. Yo no sé si era por eso o no. Sí. Al final era más rigidez con menos peso, ¿no? Se buscaba eso, ¿no? Sí, pero no demasiado, ¿vale? Yo no les conté la anécdota de la fibra de carbono, creo, pero sobre todo lo que tuvo mucho... Que sí, la de llamar a la NASA, que estaban bastante... es la que más gustó, esa anécdota. Sí, es verdad. Pues entonces, eso es lo que más... Eso recuerdo perfectamente, Antonio me dijo, 7 kilos de peso en la moto. Claro, en una 2,5, pues es un peso. Y eso fue lo que más influyó. Y el aluminio seguro que también, porque el aluminio era muy ligero. La plancha era muy fina. Por tanto, yo creo que seguro. Los tubos, quieras que no, tiene mucho más material. Empiezas a desarrollarlos, a abrirlos, y tiene mucho más material, claro, porque hacen vueltas y hacen triángulos, etcétera. Una gran obra de Antonio, una gran obra. Bueno, Manolo, oye, comimos, hablamos de motos, de cosas de la vida de la moto, de MotoGP, de Dorna, como siempre. Y cuando te fuiste, en el coche, antes de entrar al coche, que te dejaste la mochila y tuvo que ir a buscarte la mochila, ¿te acuerdas? Sí. Cuando estábamos cruzando la calle me dijiste, bueno, ahora estábamos con estaban haciendo test, claro, me acababa el test, el primer día de test, y tal, y Márquez y tal, y había hecho Márquez el primer tiempo y tal, y tú me dijiste, Márquez, y yo te estaba explicando algo, ¿no? Porque algo que había pasado allí, como una explicación de lo que estaba pasando, y tú te quedaste con Márquez primero, súbete a la ola y no me expliques tu vida, ¿sabes? Un poco lo que yo entendí, un poco que, o sea, me pareció exactamente el mismo discurso de Jaime Alguersuari, que por cierto,
Un saludo a Jaime Gersuari por aquí, porque tus vídeos a veces los ve. Y si está viendo este vídeo, pues le mandamos un abrazo a Jaime. Y es, o sea, para mí que tengo como dos personas ahí al lado que me están los dos con lo mismo, ¿no? Jaime y tú, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y me gustó mucho la expresión, Manolo, tío. Súbete a la ola. He puesto el título de este vídeo porque ha pasado el test, Manolo. Hay hype por todos lados con Márquez, con el Mundial. O sea, ahora mismo solo existe Márquez en el Mundial. Los periodistas, el mejor piloto con la mejor moto. O sea, Pecos ya está fuera del protagonismo mediático, para que decirlo de una manera, en este aspecto. O sea, solo hay ojos para ver cómo y de qué manera va a arrasar Márquez. Ese es el hype que ha pasado. Un poco después del test ha hecho mejor tiempo, ha demostrado una actitud como la de siempre, de empujar, de empujar, de empujar y estar arriba y me la suda todo y yo, dame la moto, que yo ya pongo lo otro, ya está. Es el resumen fácil. A los que hacemos análisis técnicos, pues Márquez como que no nos... o sea, no hay mucho que analizar técnicamente, ¿no? Le da al gas y punto, ¿no? Es un poco el análisis, ¿no? Que yo entiendo que tanto tú como Alguersuari me transmitís a veces, ¿no? Súbete a la ola, me dijiste, Manolo, ¿sabes? Está muy bien eso, tío. Pero es evidente que desde el punto de vista del business, del negocio, desde el punto de vista del canal, no se puede estar en otro sitio. Es una... No es que sea absurdo, porque al final puede llegar a aburrir, ¿no? Pero la gente está esperando la confirmación de Márquez, ¿vale? Yo a veces pienso, no hablo con mucha gente, ¿no? Hoy estaba mirando un canal, por ejemplo, de Jaime con Nico Abad, estaba mirando otro de Nico Abad con Mela Chércoles, etcétera, etcétera. Y algún otro voy entrando también, es el de Iron Plan, porque me he metido porque he visto que tenía 130.000 otra vez. Digo, a ver qué dice este, pues lo de siempre, lo de siempre. Pero bueno, en definitiva, mientras lo veo, pues estoy pensando, ¿no? Y estaba pensando un poco en tal. Yo estoy convencido que Marc podría haber ganado el año pasado. No es una cuestión de la moto 23, 24, 25. La moto puede tener su importancia muy puntual, porque son muy parecidas, pero no tanta como decisiva, en el sentido de que Márquez con la 23 podría haber ganado el Mundial. Si no hubiera cometido un par de errores, podría haberlo. Errores, por ejemplo, no fue Portimao. Portimao no fue un error, ¿vale? Porque ahí Pecco se le metió a saco, lo tiró, etcétera, etcétera. Pero sí que en algunas carreras a lo mejor no estaba en su capacidad total. Es decir, él podía estar en su capacidad al mismo nivel, pero está recuperándose de una situación muy dura que pasó durante muchos años. Él es consciente de algo que antes de la lesión de Jerez no era consciente. Es decir, no te caigas porque esa caída ha tenido consecuencias gravísimas. Y ahí, en su interior, en su mente, en el disco duro que es el cerebro, está diciendo, cuidado que te caíste y ha pasado todo esto que ha pasado, que no es normal. Una caída por una rotura de húmero en 6 meses tranquilamente y sin ningún problema tenía que estar en la pista al máximo nivel. Y todos sabemos lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, quiero decir que él todavía el año pasado yo no lo veía seguro de sí mismo, pero limitándose, es decir, no que no pudiera, sino que él se autolimitaba, como se limitó en Montmeló para no ganar a Pecco, ¿vale? Que lógicamente fue una buena decisión por su parte. Entonces yo creo que él se ha dado cuenta que ya es quien era, se ha dado cuenta que es superior, ¿vale? Y por lo tanto está en donde estaba, ¿eh? Y creo que le da igual que la 24. Es evidente que si eligen la 25 y se equivocan, para la 24 no se pueden equivocar, ¿vale? Esta es una filosofía que Ducati tendría que entender. La 24 no te puedes equivocar, porque ha ganado el Mundial, ¿vale? Y Marc ha ido muy deprisa, ¿vale? Estaba peleando con Pecco sin ningún problema. Y por lo tanto, también el año pasado, la 24 les dieron problemas al principio, en la horquilla delantera tuvieron que cambiarla. Por lo tanto, vamos a estar tranquilos y vamos a estar con la 24. Esa moto puede ser ganadora este año y el año que viene, sin ningún problema. Lo otro tiene mucho riesgo, porque además, como no pueden volver atrás,
¿vale? Debido al reglamento no nos pueden mover atrás y por lo tanto me parece un reglamento absurdo, pero bueno, igual. No, es para ahorrar nada, tonterías. Y por lo tanto han escogido la 84 con pequeñas modificaciones, muy pequeñas y tal, y yo creo que han acertado. ¿Eh? La 24. Sí, la 24. Total que yo creo que la 84 es la Cobas, ¿eh? ¿No? Perdona. La 84 no, es que me ha hecho gracia porque la 84 es la Cobas, ¿no? La 84, ¿no? ¿Cobas cuánto fue? Estas cosas de vez en cuando las suelto, ¿sabes? Así, plom. Pero bueno, quiero decir que creo que han acertado y creo que vamos a vivir una gran temporada. Yo creo que Márquez va a ganar, pero tampoco lo va a tener tan fácil, ¿vale? Tiene pilotos con su misma moto que van también muy deprisa. El caso de su hermano ha dado un paso adelante importante. Tiene también ahí Bezzecchi, está yendo muy deprisa también. Bezzecchi está yendo muy deprisa. Yo creo que las Yamaha les falta un poco, pero en 2-3 carreras estarán con ellos. Por lo tanto, vamos a un campeonato muy bonito, muy bonito. Y yo creo que está el Márquez que hemos vivido hasta la caída de Jerez, el Chucky, que le llamaban ahí en el paddock, vuelve a ser quien era. Es decir, es el tío que no... Lo demostró en Phillip Island, tío. Es el Márquez de siempre. No, tú no, a mí no me pasas, tío. Pum, adelante. A un campeón del mundo con la 24. Cuidado, a Martín. Y no se dejó pasar. Se dejó pasar, pero el Márquez de siempre. El Márquez de siempre. Entonces he estado viendo un canal en el cual estaban estudiando circuito por circuito quién podía ganar, Pecco o Marc. Y yo decía, están equivocando, porque no admiten a nadie más ahí y están equivocando. Ah, sí. Va a haber un par de... Sí, habrá un par de pilotos más que yo voy a decirlos porque hago como Jaime, después me pongo capirote y ya está, no pasa nada. Si te equivocas, la vida es así, pero no podemos estar todos mirando al cielo, ¿no? Entonces, yo creo que Pedro va a estar. Si no pasa nada en KTM, Pedro va a estar. No es normal lo que está haciendo él. Y por lo tanto tenemos que empezar a considerar a Pedro como un tío especial, ¿vale? Un tío del nivel de los Márquez, Rossi, etcétera. Creo que está llegando y verlo tercero ahí con la KTM, con todos los problemas, y los otros están en la cola. No, ahí ves a Maverick, ahí ves a... ¿Qué está pasando? ¿Entiendes o no? Entonces... creo que es un tío que tenemos que empezar a considerarlo como un candidato. No le podemos exigir todavía, pero va a estar ahí muchas carreras. Va a ser peligroso, en algunas carreras. Y luego, lógicamente, Pecco, el otro, Quartararo. Estoy convencido de que llegará. En 2-3 carreras llegará. Cuando lleguemos a Austin o a Jerez, yo creo que Quartararo estará ahí. Y nosotros, pues... Sí. Manolo Murillo hablando bien de Márquez y de Quartararo, que mira que les has dado cera a los dos, antiguamente, madre mía, es que tú te subes a la ola de puta madre, Manolo. No, me ha hecho gracia porque Quartararo también le dabas caña a Quartararo, tío, ¿sí o no? Yo me acuerdo al principio del canal que yo hablaba de Quartararo y tú, Quartararo, no sé qué. Digo, bueno, vale. No, pero yo no he considerado nunca que fuera mal piloto. Sencillamente, yo estaba siguiendo. Porque estaba con Maverick, el día de era por defensa Maverick, ¿no? ¿También? No, y porque estaba siguiendo las tonterías que hace Michelin. Y es un tema que no podemos olvidar. Es decir, está ahí permanentemente, ¿vale? Y entonces, algo está pasando con los neumáticos, porque ya ves lo de Rivola, lo máximo de Rivola. Entonces, que decirte, algo está pasando y no culpa de ellos, seguro. Bueno, no culpa de ellos, no. Culpa absoluta, profesionalmente hablando de ellos, sí, ¿vale? Sí. Y por lo tanto, hay que tener cuidado con eso porque pueden fallar esos neumáticos. Entonces, claro, el campeonato está en manos de que no falle. El neumático tendría que fallar nunca, jamás tendría que fallar un neumático, nunca. Y oiga, es que no es el neumático mejor de la historia, es igual, ¿verdad? No, es igual. ¿Verdad que van todos? Sí, acaban la carrera, sí, pues déjalo estar. O sea. Ya está, tío, no se complican ustedes la vida. Es así, tío. Vale, Manolo, has dicho una cosa ahora que quiero profundizarla, ¿de acuerdo? Porque quizá mi manera de informar de MotoGP queda un poco
fuera de lo que es en general lo que hacemos, lo que hacen muchos canales, lo que haces tú, Jaime, ¿no? Que es hacerlo todo más fácil, ¿no? Ha ganado y hasta no me expliques tu vida, ¿no? Vale, yo soy más, me enredo más con las cosas y intento explicarlas, hay gente que le gusta y tal, ¿no? Pero hay algo que lo que coincidimos tú y yo ahora mismo, que es en que tú crees que Márquez no ganó el Mundial el año pasado por culpa de la moto, dijéramos, ¿no? Y yo te pregunto, ¿tú crees, en un hipotético caso, que el Márquez, si se repitiese el 24, por ejemplo, otra vez, y fíjate que por lo que sea el reglamento se congela, y Márquez tiene que volver a correr con la 23 este año, ¿vale? ¿Tú crees que después de la experiencia del primer año, por la 23 este año, Márquez podría ganarles también a Pecco y a los demás? O sea, que no es un tema solo de la moto, sino que la experiencia de Márquez en Ducati, lo que ha aprendido en Ducati, interactuar con la Ducati, también le valdría este año para ganar aún con la 23. Es lo que te pregunto. Estoy convencido porque además Márquez ha aprendido algunas cosas, ¿vale? Y Pecco también ha aprendido algunas cosas. Es decir, Pecco realmente no había tenido un mano a mano con Márquez, ¿vale? Porque cuando Márquez cayó, pues él no había tenido todavía. Y entonces se ha dado cuenta un poco de que es un piloto como Mir, se ha dado cuenta, lo ha dicho, perdona, Mir ya lo sabe, como Martín, porque lo ha dicho además, lo ha explicado, dice qué agresivo es. Claro, pero eso no hace falta correr contra él, hace falta, no ves en el circuito, en una carrera te das cuenta, ¿vale? Entonces es un tío que no cede. Cuando está fuerte y no tiene ningún problema, no cede, incluso va por encima de las posibilidades de la moto. Lo ha hecho muchas veces, tiene por encima de las posibilidades, y se ha caído muchas veces, sobre todo en los entrenamientos, ¿vale? Poco en carrera. Pero el año pasado, yendo con la 23, le plantaba cara, le plantó cara a Pecco en Portimao, por ejemplo, al principio del campeonato, Bueno, 3-4 carreras. En Jerez, en Le Mans, en muchos sitios. En Le Mans, pero que en lo de Portimao fue el principio, antes, ¿vale? Porque fue antes lo de Portimao, ¿no? Creo que vienen de Austin el año pasado. Este año no, porque Portimao es muy pronto, pero no recuerdo si Portimao fue de los últimos. Pero creo que fue de los primeros. Y porque creo que este año vienen de Austin y van a Portimao. Y después de Portimao a Jerez, creo. No estoy muy seguro, ¿vale? Entonces es igual. La cuestión es que ahí atacó a Pecco, lo adelantó, ¿vale? Y cuando Pecco, haciendo lo que tenía que hacer, ¿vale? Un campeón, es decir, voy a atacarle, voy a pasar al revés, lo tiró porque entró pasado. Claro que puedes pasar a un tío pasado, pero claro, ese pasado, si no se tocan, lógicamente él se va por fuera un poco y Marc lo hubiera adelantado por dentro otra vez. O sea que, pero ahí ha aprendido Pecco quién es Marc. ¿No? ¿Quién es Marc? ¿Y cómo responde? No hay muchos pilotos como él que hagan esto, ¿vale? Es que se pone detrás, en la cola, y en la última vuelta intenta pasar. Él no le gusta tener gente detrás, delante. Y por lo tanto este año lo va a practicar, y eso es lo que mejor lo hace, con diferencia. Hay gente que piensa igual, En Moto por Suiza piensa Marc el año pasado si hubiese ganado, como pudo haber pasado en Portimao, Jerez, Sachsenring, Red Bull Ring, habría ganado el Mundial y Barcelona. Yo he hecho este pensamiento, lo hemos hecho el año pasado, incluso en la previa, decimos, Márquez es candidato al título con la 23 del primer año, sí gana donde tiene que ganar y no falla donde la gente está fallando, ¿no? Al final falló y obviamente tenían menos velocidad, la velocidad era así, era siempre más lento que los demás, pero la manera de batallar de Marc siempre acaba compensando esa velocidad, es así. Y este año, aunque la moto sea, en el hipotético caso de que no tenga la velocidad de Pecco, me lo invento, que no es el caso, no sabemos de momento, también le puede valer, incluso la moto le va a ayudar un poco más. Sí que la moto va a estar, yo creo que más cómodo con la 24, la moto es un poco mejor, va a estar quizá más seguro, mira que te digo, porque la moto no va a ir tanto al límite como el año pasado con esa, pero que yo creo que no perdió por la moto el año pasado, gran parte, y yo creo que aunque tenga un poco menos de moto, pues puede seguir poniendo cosas que a otros les cuesta más sacar. Creo que va así. Estamos de acuerdo en eso, Manolo, ¿vale? Estamos de acuerdo en eso. Sí, vale. Totalmente de acuerdo. Vale, Manolo, ¿qué sensación te deja el test? ¿Tú te atreverías a decir, mira, he visto el test, he visto lo que ha pasado con Ducati, con Aprilia, con Honda, con Yamaha y tal? ¿Tú te atreverías a hacer una especie de, oye, la sensación que me ha dejado, vamos a mejor, vamos a peor? Yo, por ejemplo,
un titular fue: mola porque Ducati se ha estancado y los demás han mejorado, o sea que se comprime, ¿no? Por ejemplo, es una reflexión que hice yo, ¿no? Bueno, muchas hemos hecho, pero es de esas. ¿A ti qué sensación te ha dejado el test, Manolo, después de lo que ha pasado con Ducati, lo que ha pasado con Aprilia, Jorge Martín lesionado, las Aprilia, las Honda, las Yamaha? O sea, ¿qué es lo que sacas tú de destacado de todo esto, Manolo? Bueno, yo saco, en primer lugar, felicitarnos de que KTM es en la pista, claro, sobre todo por los pilotos, ¿no? Una marca, pues ya se apañarán, pero por los pilotos, los 4 pilotos que dejaban más o menos colgados, ¿no? Era una lástima porque son 4 pilotos de primer nivel. Luego, la sorpresa de Aprilia, ¿vale? Que es posible que la culpa de la caída de Martín haya sido el neumático, pero, claro, plantea ciertas dudas, ¿no? Bueno, de todas maneras, lo ha hecho bien, ¿vale? O sea, Nini, tal, Iberzeki, toda esta gente lo han hecho bien, tanto con Aprilia como con la KTM y tal, y por lo tanto pueden estar también ahí. Esperaba un poco más de Yamaha, pero en la primera, en Burinam estuvieron muy bien, los dos, evidentemente. Pero en Chang, claro, han bajado un poco, ¿no? Pero bueno, están en una situación que no es la del año pasado, no lo es. Y luego, por otra parte, pues parece como que Honda haya dado un paso adelante, sobre todo ver a Mir octavo, noveno, pues no deja de ser una satisfacción, pobre chaval, ¿no? Es un martirio que lleva, no se merece eso, pero claro, la distancia es importante todavía, quiero decir que, bueno, al menos que no hagan el ridículo es muy importante. Y vamos a ver, las situaciones de que el campeonato ha recuperado un poco la competitividad, yo creo que lo vamos a ver. O sea, el último entrenamiento, los últimos entrenamientos de Pecco son un poco preocupantes, ¿vale? Porque Pecco estábamos acostumbrados a verlo siempre en cabeza, últimamente, siempre, primero, segundo, como mucho, primero. Ver a Alex Márquez mandando es un poco extraño, las cosas como sean, es así. Pero también es verdad que mal piloto no es campeón del mundo de Moto2 dos veces, o sea que todos tienen un mínimo de calidad, eso es lógico. Tiene un tío que rueda, por ejemplo, a 1,5 segundos de la cabeza, pues es 1,5 segundos, es muy difícil, 1,5 segundos bajarlo, pero coño, hay que hacerlo, ¿entiendes? Eso no, tampoco lo puede hacer cualquiera, esas motos más velocidades y tal y cual. Hacerlo a 1,5 segundos de la cabeza es ir muy deprisa, por lo tanto hay que respetarlos a todos. Pero vamos a tener, la impresión que me llevo es que va a ser muy divertido, va a ser muy entretenido. No creo que vaya a haber gente que arrase, no va a arrasar Marc. Va a tener algunas carreras duras, tal, como por ejemplo algunas de circuitos que son un poco complicados, etcétera, etcétera. Y luego en otros va a arrasar. Por ejemplo, en Austin, Le Mans, todo esto yo lo veo arrasando. Pero luego tienes que tener en cuenta que Mugello, por ejemplo, pues Pecco le puede atacar bien y puede incluso ganarle. Por tanto, bueno, nos vamos a divertir, vamos a ser entretenidos, sí, sin duda. Vale, Manolo, vamos con lo que ha hecho Marc en este test, porque mi conclusión es como muy, bueno, no me ha sorprendido porque ya lo conocemos, pero sí que he visto un Marc más cómodo con la GP24 que con la 23, más suelto. Desde Italia, Manolo, han dicho que parecía Lorenzo, solo te digo eso, por la manera flow que pilotaba Marc. Y lo que más... y no me ha sorprendido porque yo si los que me seguís en los previos del pretemporada, dijimos que Márquez va a ir a hacer el tiempo, va a ir con la moto que le den a hacer el tiempo y va a estar siempre haciendo el tiempo, y eso va a generar dudas en Ducati porque va a estar siempre arriba, y cuando traen algún nuevo y le estará arriba, va a ser así. Pues mira, nos hemos equivocado poco, pero al final ha sido así, ha estado siempre arriba en los entrenamientos. Pero Manolo, la insistencia de Márquez, o sea, ¿cómo explicas tú que no hay nadie en parrilla, nadie, con la insistencia de Márquez de llegar y apretar y estar arriba y apretar y más y más y más? Esa demostración de poder, eso es lo que a mí me ha sorprendido de este. No me ha sorprendido porque, repito, ya lo conocemos y lo esperábamos y eso es algo que hace siempre, pero sí que es cierto que ha sido, no sé, pero los problemas que te has dicho de Pecco, ostras, cuando tienes a alguien así al lado, Manolo,
hostia, a veces provocas el caos a la gente que intenta, bueno, que está más pendiente de ti al final, ¿no? Que de él mismo, ¿no? Pero ¿qué te ha parecido, Manolo, el empuje, las ganas de Marc de pisar boqueta roja y decir, bueno, esto es mi pensamiento, ¿eh? Aquí mando yo. ¿Tú crees que ese empuje es para decir, chicos, aquí mando yo o no, Manolo? No, lo lleva en el ADN, es decir, no es desde muy pequeño. Creo que tú ves la trayectoria y ha estado con Pepito, con Juanito, con Alfonsito y tal, y siempre ha sido un tío muy peleón, tremendamente peleón. Además lo hace con alegría. Últimamente, como él ya está consentido y se ve fuerte, y se ve poderoso, lo hace con alegría. Por ejemplo, tiene una relación, por ejemplo, con su hermano, pues extraordinaria. El otro día, cuando le quitó la pole, pues le hacía el signo así con el dedo, como diciendo tal y cual. Quiero decir, que tiene la ventaja, además, de que tiene a su hermano ahí, que sabe que en un momento determinado le puede echar una mano, y eso es muy importante para alguien, saber que tiene a alguien ahí, o como compañero de equipo, y alguien que puede en algunas carreras estar peleando con él y que no le va a hacer ninguna judiada y que en caso de necesidad le va a soltar un poco para dejarle. Eso da mucha seguridad, mucha seguridad. Y creo, incluso te digo otra cosa, si Pecco va a su nivel, pero llega un momento en que se da cuenta que no va a poder ganar el título y tiene que ayudar a Marc, seguro que lo ayudaría también. No es un tío rencoroso, yo no lo veo rencoroso, creo que es una gran persona, Pecco, y por lo tanto es bueno que esté ahí en el campeonato. Le falta un pelín, la asociación de asesino, no es un asesino, no es un tío que tal piensa, por ejemplo, cuando acabó el campeonato, tenido un campeonato casi ganado con 10 victorias, 11 y tal y cual, se comportó con Martín como un caballero, como un señor, etcétera, 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 muy bien. Pero Marc lo lleva en el ADN, ha nacido con eso, y no es feliz sin eso, es feliz haciendo eso. Yo por eso, teóricamente, cuando pasaba eso y se caía y tiraba tanta gente y tal y cual, por eso le tenía mucho rencor, porque decía, este tío se ha apoyado en Barberá, se ha apoyado en Bautista, se ha apoyado en tal, se ha apoyado en cual. Pero yo, como siempre digo, la sociedad esta que vivimos hoy en día, tan plana, ¿vale? Necesitamos que alguien demuestre en la pista que no todos somos iguales, ¿vale? Es un absurdo pensar que todos somos iguales. Lo cual no es ningún pecado, para nada, en absoluto. Es así, la naturaleza es así. Y Marc nos está demostrando que con trabajo, con sacrificio, con empeño, con voluntad, está porque él está en las pistas desde que tenía 7 años o 6 años. Que ha nacido siendo un gran piloto, ha nacido con la capacidad de, ¿vale? Yo decirte, tan un niño y tal, tú tienes la capacidad de cómo puedes llegar, pues haciendo esto, puedes llegar, no a ser como él, a lo mejor, pero muy cercano. Lo que no puedes hacer es creer que te vas a poner encima de la moto y que tú naces así, no. Es un trabajo, y Marc ha hecho un trabajo brutal, sobre todo en los últimos años. Y eso es un ejemplo social. Aunque la gente me diga que es un ejemplo social, porque eso demuestra que las horas que tú le pones estudiando algún tema o trabajando, tú lo sabes, tienes trabajadores, tú sabes quién se queda media hora y quién se va media hora antes, tú lo sabes perfectamente. Toda la gente que hemos tenido trabajadores sabemos que eso funciona así, ¿vale? Y hay que tener una cierta empatía con todo el mundo, porque no todo el mundo es igual, no todo el mundo tiene la misma capacidad. Si entendemos que todo el mundo tiene la misma capacidad, podemos ser muy injustos con la gente que no lo tiene. Por lo tanto, hay que ser muy humano y tener mucha empatía con todo el mundo, con el bueno y con el malo. Y Marc es un tío que es excepcional, o sea, es una figura histórica. El otro día, hace un par de días, estaba comiendo en casa de un gran amigo, un gran conocedor de toda la historia del motociclismo, amigo personal de pilotos como Hailwood, como Lorenzo, como amigo personal de esos pilotos, que además es sponsor de Marc. Y hablando de esto, estábamos diciendo, es así, Marc está, si no lo consideras, estábamos hablando varias personas y estábamos hablando, porque claro, estos chavales, les contaba lo de la experiencia que tuve en Gerona, no conocen a Hailwood, ¿cómo van a conocerlo? Pero yo no lo vi correr y sin embargo, vale, de acuerdo, pues porque se ha hablado más o por lo que las motos tenían más audiencia en aquella época, pero en cualquier caso, Hailwood el mejor del mundo. Y yo le dije, Marc, si no lo es,
Y entiendo que alguna gente no lo ponga todavía, está a un paso. Para mí ya lo es, pero está a un paso de ser el mejor de la historia, eso es evidente. Por lo tanto, no nos tenemos que dar golpes en el pecho, tío. Estamos viviendo una época que es muy difícil de vivir, ¿vale? Teniendo a alguien como Mark. No solo el tema de la moto, el tema de la estructura social. Es decir, hay gente muy buena y hay que pegarse a ellos. Mira, Manolo, hay un dato que me ha pasado que lo tengo que acabar de entender y repasar, pero es un dato que lo quiero compartir contigo, ¿vale? Que es el dato que define lo que hemos hablado, ¿no? La insistencia esta que hemos dicho de Mark, ¿no? No sé si te lo he comentado, pero lo quiero comentar contigo, ¿no? Porque si tú coges el vuelta a vuelta de Márquez, las vueltas que sale a la pista, o sea, desde que te subes a la moto, sales a pista y vuelves al box, ¿ok? Hay un dato que es como demoledor. Y encima acentúa lo que tú has dicho, ¿no? Que no estamos todos iguales, de que él es un ejemplo, que tal, que cual, ¿no? Lo que tú has dicho ahora, ¿no? Entonces, ese dato es este que está en pantalla, que de todas las vueltas que dio Márquez en los tests, el 80,56% de esas vueltas son a full. ¿De acuerdo? ¿Ok? El segundo piloto en este ranking es Quartararo con el 65%, un 15% menos, ¿eh? Más de un 15%, ¿eh? El tercero es Bezzecchi con el 61, cuarto es Joan Mir con el 60, Ogura con el 57, Acosta con el 56, Alex Márquez con el 52, Bagnaia con el 47, Bagnaia 47, Márquez 80. El doble de intensidad le ha puesto Márquez a los test que Pecco, por lo que sea, pero estos son los datos, ¿de acuerdo? Manolo, acabamos con Zarco 19%, Chantra 22% de intensidad, Manolo. Chantra 22% de intensidad, Bastianini 25%, Libera 26%, Alex Rins 26%. Mientras hay pilotos como Márquez que el 80% de sus vueltas son empujando, hay otros que utilizan el 22% de sus vueltas para empujar. Esta gráfica, ¿tú crees que tú crees, refleja bastante correcto, de pronto yo creo que es así, lo que es Marc Márquez, ¿no, Manolo? ¿No? Sí, él se está probando ahora, es decir, se está probando a él y después está probando a los demás, es decir, vale, a ver dónde estoy, ¿vale? Y una vez ves dónde estás, pues estoy ahí y tal y cual, y los demás vamos a ver dónde están en relación a mí, porque tengo que saber con quién me tengo que enfrentar, y quiere saberlo, es decir, este tío, no, porque se estudia todo, las vueltas de cada piloto y tal y cual, hay algunos pilotos muy trabajadores en este aspecto y le dan un sentido de dónde están, ¿vale? El caso de Quartararo es un buen dato, también el de Mir, y luego lo de Pecco está demostrando que se ha tocado. A mí no me gustaría, ni me gusta decir estas cosas, y nada de nada, ni es que le odie ni deje de odiar, pero algo le está pasando, algo le está pasando. Es decir, el mismo hecho de que Marc está consiguiendo seguridad en sí mismo, está marcando algo que Pecco ya lo dijo el año pasado. Pecco dijo alguna cosa el año pasado al respecto. De las curvas de izquierda no somos capaces ninguno de hacerlas como él. Se lo ha dicho, quiero decirte, es un chaval honesto, tío, y por lo tanto eso le puede estar tocando, es decir, oye, no voy a repetir, me he perdido un campeonato y lo veo en peligro también porque este señor va a ser un rival durísimo. Y el ser consciente de eso, porque Pecco es un tío muy tranquilo, muy tal, sí que tiene salidas un poco de rebelión, pero no es lo que la rebelión esa de Marc, por ejemplo, lo que está haciendo hoy en día. Pecco, si fuera un piloto histórico, para decirlo de alguna manera, un Schwarz, un Reini, una cosa de estas, lo que tendría que haber estado haciendo en esas dos pruebas es estar marcando a Marc. Marcando a Marc quiere decirle, marcándole que él va más rápido. Esto hubiera sido un trabajo por parte de Pecco brutal con respecto a Marc, brutal. Es decir, cuidado con Pecco, porque Pecco le está diciendo a Marc, hey, que estoy aquí, y soy un campeón y tal, y estoy fuerte. Y cuidado si vienes a por mí porque te voy a plantar cara. Esto no lo está haciendo. Porque claro, la potencia, no prepotencia, la potencia que tiene Marc como deportista hace daño a los que están al lado. Eso está claro, eso es evidente. La competición funciona así. Y por lo tanto, la imagen es de un tío brutal, ya lo llaman caníbal, ¿no? Un tío brutal
y los demás van a tener que adaptarse como puedan, como bien puedan. O sea, cada uno en su sitio, pero yo creo que él, cuando salgamos de Austin, veremos cómo está el campeonato. Yo creo que algunos lo tenemos muy claro cómo va a estar el campeonato, ¿no? Bueno, Manolo, oye, pues el empuje de Marc, hablabas ahora sobre Bagnaia, Manolo, sobre esos 45% de vueltas de intensidad. Hay tres opciones. Una que tú has dicho, o hay más opciones, ¿no? Pero hay varias opciones que son la que tú has dicho que Marc, que yo esta también la comenté en mis vídeos, digo, bueno, yo hice un short. ¿Qué está pasando, Peco? ¿Qué está pasando? O sea, ¿estáis nerviosos? Lo vi. Vale. Lo he visto. Vale. Esa puede ser una. Otra puede ser que Peco, bueno, pues es de la casa, le han dicho, oye, prueba la moto, la 25, así te vamos a salvar. Así la vamos a salvar, y no, y se haya implicado más en ese modo test. Esa puede ser una, ¿vale? Otra puede ser en que, bueno, que dejamos que se flipa la gente con Márquez, que haga, yo voy tranquilo y como al final tengo los datos y tal, voy y luego me río yo, ¿sabes? De las tres opciones, Manolo, ¿qué porcentaje le das a cada una de las tres? Ya te lo he dicho. Sí. Ya te lo he dicho. El título que le pusiste es ¿Dónde está Peco? Pero bueno, yo creo que Peco se ha tocado. O sea, se ha encontrado en una situación. Los pilotos, lo he dicho muchas veces en este canal, vale, saben perfectamente lo que pasa en la parrilla, lo saben perfectamente, saben lo que vale un tío y lo que vale otro. Me lo han dicho varios pilotos, varios. No sabes, tío, ¿cómo no vas a saber? No sabes lo bueno que es aquel, lo malo que es otro, porque vas detrás de ellos, porque te pasan, porque les pasas, y tú sabes cómo va aquel tío. Es evidente, tío, todo el mundo lo sabe. Esto no tenemos ahora que lanzar las campanas al vuelo. Marc sabe perfectamente, yo estoy convencido que Marc sabe que en el mano a mano y en condiciones los dos, él le va a poder ganar siempre a Peco. Y Peco lo sabe también. Yo creo que de alguna forma estaba esperando un poco a ver qué pasaba y tal y cual, y en las pruebas, Borinam y tal, pues ha dicho, pues sí, pues esto es así y no vas a poder con él. Y saber eso, ser consciente de eso es lo que le hace seguramente no tener la tensión suficiente. Es decir, ¿qué voy a hacer este año? Vamos a ver. A lo mejor resulta que plantéate intentar ganar el campeonato sin pelearte con él, o sea, difícil, pero bueno, inténtalo, pero si lo ves muy difícil, plántate ahí a todo el año pasado, tío. No es lo que hizo el año pasado. Es decir, el año pasado tuvo una mala suerte porque se podía haber proclamado campeón y además lo merecía, lo cual no quiere decir que a mucha gente que está esperando cualquier cosa que digas, que Martín no lo ha merecido, ¿vale? No tiene nada que ver una cosa con la otra. No, lo pueden merecer 2 y 3 y 4. Y sí, yo creo que estaba tocado. Vale, tocado porque hubo esas declaraciones también, Manolo, de Simon Patterson. ¿Quién fue que lo dijo, tío? Simon, no me acuerdo que lo dijo. Ah, sí, Livio supo, dijo que tú eres Peco, ¿no? Como tú dices, está tocado, ¿no? Vale, tengo estas visiones, ¿no? Primero, un compañero de equipo que está ahí, 85% de intensidad y marcando el terreno. Ok. Tengo otro que son los medios de comunicación, ¿no? Los titulares, el mejor piloto, la mejor moto y tal, como que están ya arrinconando a Peco, el protagonista es él, ¿no? Y luego hay otro, que es el que decía el Livio Supo, Manolo, que es los ojitos de la gente de Ducati, de Tardozzi y de Gigi, que, claro, tú eres, o sea, ya no pongo Ducati, tú eres Michelin, ¿vale? Y tienes que probar un neumático. Y si te sube un piloto y da el 85% de intensidad, se sube otro y empieza que sí, que no. Claro, al final, prueba esto, Marc, prueba esto, porque saben que sales y le metes caña a la moto. Livio Supo, Manolo dijo, Ducati tiene que ir con cuidado de hacer ver que no se note que están enamorados de Marc, ¿ok? Entonces, estas tres partes, prensa, Márquez y la gente de Ducati, es un poco lo que se tiene que enfrentar Bagnaia, que hasta ahora era pues el niño bonito de Ducati, Manolo. ¿Crees que en el box de Ducati podemos llegar a ver esas escenas, esos momentos de celos? No sé si me explico, ¿vale? De decir, oye, que ya no me queréis o qué, ¿sabes? ¿O me queréis menos? Yo creo que vamos a ver situaciones que si las contemplas
pues con un poco de atención y tal, tampoco es muy expansivo, Peco, ¿vale? Es un tío bastante prudente, ¿no? Lo viste en la presentación del equipo cuando todos los aficionados iban a pedirles autógrafos a Marc, pues él discretamente se dio la vuelta y se iba, y fue Marc el que le llamó, le dijo, ven, 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 se lo trajo al lado a firmar. Eso quiere decir que son buena gente y por lo tanto se van a respetar y bien, ¿no? Pero en el caso de Peco, lógicamente eso no deja de... Luego cuando sale fuera piensa en ello, ¿vale? Pero claro, él tiene que entender que ha sido una figura histórica absolutamente, rozando los límites del mejor piloto de la historia, tú no, todavía, ¿vale? Y por lo tanto, superar eso no es fácil, no es nada fácil, porque uno tiene que estar con una tensión siempre al máximo de vueltas, como decimos, ¿no? Y por lo tanto, quiero decir que ya me he perdido. ¿Por dónde iba la pregunta? ¿Por dónde iba? De los ojitos de Ducati hacia Márquez si van sí, generar en el box. Porque no. añado en esta respuesta, perdona, te pido por favor que añadas alguna experiencia tuya también, si puedes, tuya en el box, ¿vale? Con pilotos que has tenido de todos colores, y quiero que eso que quede reflejado también en esta respuesta tuya, ¿vale? Porque tú eres una persona... Sí, puede pasar esto, claro que me ha pasado. A mí me ha pasado, por ejemplo, sobre todo, con Checa y, bueno, antiguamente con la Cobas, pues con Sito y con Garriga, con Sito y Reyes, me pasaba. Yo conocía perfectamente cómo eran todos y por lo tanto lo manejaba bastante bien. En el 500 me ha pasado con Checa y con Alberto, sobre todo, con Checa y con Alberto. Y luego, en el caso de Koncinski Borja no, en el caso de Barros Capirossi tampoco, sobre todo Checa Alberto. Ahí tuvimos 3 años así duros porque Alberto estaba dañado, las cosas hay que decirlas como son, ¿vale? Dañado. Y veía que el otro pues estaba allí para adelante y él se le había detenido la carrera deportiva y eso fue una gestión muy difícil, muy difícil, ¿vale? Tenías que aguantar muchas cosas y templar y tal y cual, porque tienes que proteger la carrera del más débil siempre cuando es atacado, ¿vale? Alberto era más fuerte en todos los aspectos, ¿vale? Económico, de carácter, todo, que era más buena persona, más calmado, no disponía de medios económicos para tirar para adelante él solo, y por lo tanto era el débil y yo tenía que estar tentando sin atacar al atacante, pero protegiendo al atacado. Eso es lo que hizo y yo creo que lo hice muy bien, ¿vale? Pero no, la cuestión es que Pecco antes de empezar la temporada se ha dado cuenta de la situación, se ha dado cuenta. Él tiene que entender, lo va a entender. Es un tío que es campeón del mundo 2 veces y por lo tanto lo entiende perfectamente, sabe lo que pasa, lo sabe perfectamente, no le podemos enseñar nada. Oye tú, oye mira, fíjate que vale, gracias, ya sé. Sabe perfectamente, ¿vale? Cuando yo digo muchas veces, oiga, un mecánico, un ingeniero, no, vamos a poner esto, vamos a probar aquello, tal. Oiga, ese señor es el que sabe de moto. Usted no. ¿Vale? Entonces no hay nada. Cuando dice, por ejemplo, la prensa que dice, no, la moto es buena y el mejor piloto, me están creando una bola, porque no lo saben, ¿vale? Y esto no quiere decir que sea adjudicado porque sí, porque es la mejor. No, usted tampoco lo sabe porque usted no lo ha llevado, ¿entiendes? Por lo tanto no lo puede saber. ¿Quién se lo ha dicho a usted eso? Lo supone porque ese señor va adelante, pero ese señor va adelante porque es muy bueno, ¿vale? O sea, es una cosa de aquellas que dices, escribir por escribir, ¿vale? Pero estamos acostumbrados a esto de toda la vida, por lo tanto tampoco nos tiene que preocupar. Pero en el caso concreto de Ducati, claro que sí, que les brillan los ojos, porque todos los equipos, todas las personas que trabajan en un equipo, cuando tienen un tío como él, todos lo dicen a sottovoce, no lo dicen con grandes titulares, pero todos lo dicen. Los de Gresini han dicho, es que trabajar con este tío ha sido aprender a marchas acelerar. ¿Por qué? Pues por eso que estabas diciendo tú ahora, porque va muy deprisa, y al ir muy deprisa, lo que tú estás probando, lo sabes enseguida si va bien o mal. En Ducati lo han dicho lo ha dicho la niña, lo ha dicho, hace cosas que los demás no hacen. Y eso nos sirve mucho, claro que nos sirve mucho, porque vemos qué cosa puede estar empezando a fallar en un momento de llevarlo al límite. Claro, ¿cómo van a saber eso por ejemplo, en Honda con Brada entrenando? Ese problema, no, es que yo respeto mucho. Brada es su padre era muy bueno y tal y cual, y todo el mundo tiene derecho a ser como es, a ganarse, no ganar, pero
yo tengo que decirlo, o sea, es decir, como director de un equipo, yo no puedo hacer mi moto con un piloto que rueda 2 segundos más lento, porque es mentira lo que está pasando allí. Es mentira. Entonces, como es mentira, cuando se suba el señor, ya no, estaba muy bien porque este va al límite. Sí, bueno, pero el momento que baje 3 décimas el tiempo que ha hecho él, ya está hay algo que no está funcionando bien ahí. Pues no puedes hacer esto. Ahora tú dices, vea, le doy ese trabajo porque no tiene otro. Perfecto, estupendo. Me parece estupendo y una acción muy buena, ¿vale? Pero sepa usted que eso no funciona. O sea, búsquese otra historia para esto y tal y cual y ya está, ¿no? Han hecho muy mal en HRC todo el cambalache de personal, sobre todo que yo conozco. El cambalache que han hecho lo han hecho muy mal. Es decir, no están dando lo que tienen que dar porque no están en el sitio que tienen que estar. Y lo he hablado con ellos y me lo han reconocido, ¿vale? O sea que no me estoy inventando nada. Bueno, la cuestión, la cuestión es la siguiente, que podrán objetos, claro que sí. Claro que sí. O sea, vivir, vivir, te lo digo, yo que he vivido al lado de tíos muy grandes. Vivir en los circuitos, en los entrenos, en los boxes con gente como Mark tiene que ser un sueño, un sueño. No para mí, que me gustan las motos y me gusta la competición sobre cualquier persona. Un sueño. No digo llegar al box y decir un autógrafo, no. Digo estar ahí viendo las cosas, cómo sale, cómo entra, cómo tal, cómo discute y cómo le aconsejan y cómo no. Eso es una pasada, es una pasada. Vitalmente una pasada. Yo lo he vivido, tío, lo puedo decir. Y por lo tanto, claro que tiene que tener ojitos. Vale, Manolo, antes de la siguiente pregunta, quiero hacer un repaso rápido de los Vale. ejemplos tuyos de pilotos que has tenido que disimular que estabas más enamorado de uno que de otro, ¿vale? Empezamos con Sito y Garriga, estuvo también Garriga la Cobas, creo, me has dicho, ¿ok? Sito y Garriga, ¿no? Sito Garriga. Sito Garriga, Cardús, ¿no? no, pero sí, no, Carlos estuve en el 86. Tuve problemas también, un poquito, pero no por Pero culpa de Carlos. Sí, tus ojitos, está claro que eran para Sito, ¿no? O sea, era... sin duda, sin Con duda, sin Chito duda, sin duda. era, ¿no? Se te caía la baba Sin con duda, Chito, sin ¿no? duda. Sí, sobre todo, además, sobre todo después, al principio sí, porque era mi apuesta, ¿vale? Pues yo aposté por él en Sirocco y aposté con mi capital y con mi patrimonio, y por lo tanto, quería no fallar, no para recuperar ni para ganar dinero, sino para no tener el sentimiento, nunca tener el sentimiento de haberlo tirado, ¿vale? Entonces me decía mi padre, ya sabes lo que haces. Digo, ahora no me puedo, yo se lo decía a mi padre, digo, ahora no me puedo parar porque entonces tendría la sensación de haberlo tirado por la ventana. Y ahora hoy en día no lo tengo. Tengo la sensación de haberlo invertido muy bien y ahí está la obra mía en Cobas y en sitio, todo esto tuve mucho que ver, mucho más que los demás. Pero el caso de Garriga y todo esto, pues claro, Garriga, yo lo conocí, venía a mi casa, el tío, me decía que no tenía dinero, estas cosas, y le ayudé en el Campeonato de España, que lo ganó, ¿vale? Le ayudé, también le dije, te voy a llevar la moto al Mundial, te voy a llevar en el camión, llevamos la moto en la tienda, pero yo no te puedo ayudar, en algo te podré ayudar, ¿vale? Pero la gasolina, tal, el camión, no te preocupes. Pero claro, cuando Sito gana en el Jarama en el 84 y se pone líder del campeonato, y algo impensable, ¿me entiendes? Lavado, Anton Mann, Cristian Sarrón, y claro, dices, ¿pero esto qué es? Pero si casi no lo conocen, este señor. Bueno, entonces, claro, el reto es para mí. Es decir, bueno, hasta la última peseta, tío, en aquella época eran pesetas, hasta la última peseta, y se lo dije a Juan, le dije, Juan, tío, no puedo ayudarte nada. Te llevo la moto al circuito, vale, porque el camión gasta lo que tiene que gastar, pero búscate la vida para... Entonces, cuando le presenté, además lo presenté a Juan García, que era el importador en España de AGV, y otras cosas, monos y todo esto. Entonces este hombre le ayudó bastante y por eso pudo empezar el Mundial, con lo cual me alegré mucho, ¿no? Estuvo con él hasta muy tarde, hasta después de la segunda temporada de 500. Y luego ya se enfadaron, pero ya es una cosa mía. Pero dice que sí, cierto. En el caso de Krivi estaba solo. Por lo tanto, al estar solo, no estaba solo. Teníamos un problema con el caso de Krivi. Creíamos que era Sito 2 y Krivi es Krivi. ¿Sabes? Eso fue un problema que tuvimos con él. No suyo, nuestro. Es decir, el equipo había crecido con Sito y estábamos acostumbrados a él y de pronto Krivi era diferente. Y queríamos que fuera Sito. Y ahí tuvimos un poco tal, pero bueno, la historia fue buena. Luego mucho con Checa y con Alberto. Ese fue el momento más duro de todos. Desde luego teníamos ojos para Checa, porque Checa fue como lo metí yo en el equipo, ¿vale?
Y vino pues con una mano delante y otra detrás, sin apoyo de tabacalera ni nada. Y era pues una apuesta importante por parte de yo más que Sito, porque Sito aceptó, tal y cual, pero bueno, quien lo metió fui yo. Y claro, yo se lo expliqué, porque no podíamos tener, con los presupuestos que teníamos, no podíamos tener solo un piloto. Es decir, porque un patrocinador que te suelta la pasta que nos soltaban, pues claro, y si se cae y no corres carreras, pues claro, claro, es muy, muy jodido, todo el equipo a casa. Como me pasaba a mí, con Sito cuando se caía, nos teníamos que ir a casa, todos a casa. Entonces lo convencí al final y Checa me había seguido, me había dado la paliza y era un tío bueno y tal y cual, y adelante, buena imagen, y salió muy bien. Y Alberto lo asumió muy mal, muy mal, muy mal. No aceptaba que saliera. Que también se puso muy celoso, por ejemplo, Alberto, me recuerdo esto, pues claro, porque tenía que manejármelo yo. Los demás no se daban cuenta. En Albacete, por ejemplo, yo llegué a un acuerdo con Jaime Gersuari. Jaime nos está escuchando, pues lo verán. Para ir al Superprestigio en 500, que se celebró en Albacete. ¿Vale? Entonces, pues Alberto estaba, que si la faxia, que si me tengo que operar, si no tengo que operar, digo, bueno, es igual. Vamos, y si no puedes, no puedes, ¿vale? O sea, yo no te voy a obligar. Y bajamos el equipo en las motos y él bajó recién operado. Y entonces me dice, mira, ¿ves? Como lo tengo, no puedo ni meterme el bono. Digo, no te preocupes, no pasa nada. Y entonces fui a hablar con Borja. Alberto esto ya le molestaba esto, pero nosotros como equipo teníamos los compromisos, ¿entiendes o no? Y era importante que estuviéramos, porque éramos el equipo español de 500 importante, vamos a estar en un Superprestigio, en el cual el equipo más importante español no estaba, ¿no? Me costó, estuve 2 días muy, muy agitado con este tema. Y entonces subimos a Borja. Borja, bueno, lo iba a hacer correcto, pero no era una figura como para... Se cayó enseguida, muy fácil caerse con una 500 en Albacete, es un circuito pequeño y con aquellos caballos en la rueda, pues se cayó, se hizo daño, no podía seguir. Y entonces cuando fui a buscar a Carlos, y era mi última oportunidad, y se lo dije, digo, Carlos, tío, lo saqué del motorhome, casi a restos, para que se subiera a la moto. Y él lo cuenta con mucha gracia, tío, muy bien. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Esto para Alberto fue un poco como decir, este tío que pensaba que era mío, me ha traicionado con este otro. Yo no te he traicionado. Tú tenías un problema en los brazos, tío. ¿Me entiendes? No, yo tengo que seguir adelante. Y yo le explicaba siempre lo mismo, Alberto. Le decía, Tabacalera es un patrocinador tuyo. O sea, es tuyo. Ha venido por ti, ¿vale? Pero, y no ha apoyado a Carlos, pero lo que está haciendo Carlos está ayudando al equipo y a ti, en definitiva, a que Tabacalera esté contenta. Como cuando ganó el Montmeló. Pero él no quería entender eso. No lo quería entender y punto pelota. Pero yo tuve que manejarme y lo conseguí que las cosas nunca llegaron al río. Vale. Déjame respirar, tío, porque tengo un pequeño problema a veces cuando explicas cosas. No problema, pero a veces... Nos has vivido, claro. No, a veces me da emoción, rabia o no sé, ¿eh? No quiero decir rabia, hace mucho tiempo que tenemos el canal, Manolo. Ya. Y a veces, pues bueno, es muy tentador decir cosas en el canal, ¿no? Siempre pues intento ser correcto lo que puedo y tal, ¿no? Pero es cierto que hay un momento que cuando explicas, has dicho una cosa al principio de este último speech que has hecho, que me ha emocionado, me ha costado... No sé si emoción o indignación a veces, ¿no? Indignación no quiero decir palabras que no toquen, pero cuando os conocí a ti, a Paco Peña, pues bueno, Paco te quiere mucho, ya lo sabes, y Paco, pues, te defiende, por ahí tú lo sabes, y Paco, pues me cuenta cosas fuera de récord, ¿no? Y bueno, son cosas que cuando hablas de la época de Sito Pons, lo que hiciste con Sito, a mí me da como, me emociona, ¿sabes? Me emociono. No sé si es emoción, rabia o algo, pero a veces, y no quiero, no sé, has dicho cosas muy intensas, ¿no? De mi apuesta, has dicho, cuando has dicho la inversión que he hecho, que por lo menos yo no gane dinero, pero valga para que se llegue al objetivo, me ha tocado la fibra, me estaba emocionado, ¿sabes? Y bueno, a veces me da un poco como de, no sé,
si rabia, no quiero decir cosas que no toquen, pero cuando expliques esas cosas, no deja de que gente como yo, que te conozco, o Paco Peña, o yo creo que más gente que te conoce, que sabe la historia tuya, pues podamos llegar a pensar que quizá el futuro no ha sido a nivel más materialista, si quieres decirlo, demasiado justo contigo. No sé si tengo derecho a decirlo, pero es mi sensación, No. y cuando hablas de eso, me ha costado contenerme porque te conozco y me sabe mal, porque yo la gente que es buena persona y empuja para los demás, me he visto en esa situación muchas veces y sé que después la recompensa eso no se valora muchas veces. Y entonces, a veces pienso que lo que me ha pasado a mí en la vida, que he pasado, pues a veces me siento identificado, que igual es un error mío, lo que estoy diciendo, pero es la sensación que tengo. Entonces, cuando hablas de esos temas y expones tu apuesta, ¿no?, sobre todo por Sito, siempre me entra este bajón, ¿sabes?, que me ha entrado ahora, pero que no tengo ningún derecho a decir que eso sea así ni nada, solo que es mi sensación y veo que no es compartida y ya está, y solo era eso, así que ya está. Sí, lo que pasa, sí, lo entiendo perfectamente lo que estás diciendo y tal, y pasa muchas veces en la vida y todo eso. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo. He vivido una vida impresionante, ¿vale? He vivido una vida impresionante. Seguramente no la podría haber vivido. Hay momentos en esa vida que nunca hubiera podido vivir, de emoción, de todo tipo, de emociones positivas y negativas, de enfados, de vivir al borde del abismo, de levantarte, de tal, y después ver los resultados ahí. Y esto me deja dormir, ¿me entiendes? O no, quiero decirte que me hace sentir que mi vida la he empleado en algo en la que me lo he pasado muy bien y que ha servido de algo. Sobre todo me pasa cuando hablo de la Cobas, ¿vale? Cuando hablo de la Cobas, quiero decirte, eso de la Cobas, estuve 4 años con ella, eso me costó un pastón de muerte, para lo que era todo aquello. La gente que construye este tipo de aparatos y sabe lo que vale el aluminio, soldar eso, y las piezas, repetir torneros, volver a repetir, una fortuna, ¿vale? Entonces, quiero decirte, cuando la veo, ¿vale? Ayer estuve en casa de este señor, estuve con la que ganó en el Jarama, que se la vendía a él. La tiene guardada allí era un mausoleo tremendo, muy bonito. Y fíjate lo que son las cosas. Yo tengo un montón de copas del equipo y de Sito aquí en mi casa y tal y cual, les he ido dando a la gente, ¿no? Porque gente que... Y ayer le llevé 2 a él. Y, o sea, se ve todas sucias y negras y todo eso, ¿no? De plata y todo. ¿Qué pasa? Yo siempre digo lo mismo, no la he tocado porque esta la tocó tal. No la he tocado porque aquí, pues sus dedos tal. Y hay gente que le gusta. Por ejemplo, Fernando Carrera tiene una, y dice, no, yo la dejo así. Sin embargo, hoy me han mandado fotos de cómo los tiene, están impecables, los ha limpiado, están brillantes, y eso es muy bonito, ¿vale? Y digo, ponlas con las copas, porque son copas que se las han dado en unas carreras que han ganado Sito, pero con las copas, y eso es muy bonito. Y eso me hace feliz, tío, de verdad, te lo digo sinceramente. No. Quizás si tuviera mucho patrimonio estaría mucho peor, intelectualmente y anímicamente, estoy seguro. Estoy muy bien, tío, la verdad. Gracias por comentarlo, ¿vale? Pero... Vamos al vídeo. Bueno, es lo que pasa, ¿no? Tantos vídeos contigo no pueden ser todos, ¿vale? O sea, una cosilla tiene que salir, pero bueno, nada, que si tú estás bien, yo también, básicamente. Bueno, no, vamos a seguir con el tema, ¿vale? Porque hay 2 titulares. Súbete a la ola, es la portada de la miniatura, el texto de la miniatura, perdón, de la portada. Y el título del vídeo es Márquez es el motivo. ¿Ok? Ahora mismo, Manolo, ¿tú crees que el cartel de ventas a una película, Hollywood, el cartel, ¿no? Ahora mismo, la importancia del mensaje que manda MotoGP ahora mismo a todo el mundo, a la gente, ahora mismo está focalizado en Márquez. Márquez es ahora mismo... porcentaje, el motivo principal por ver MotoGP este año, ahora mismo, es Marc, ¿no, Manolo?
sin duda, porque además supongo que en Dorna debe haber cierto personal que sea capaz, supongo que sí, son profesionales, ¿no? De entender y comprender las pasiones que mueven todo esto, y todas las pasiones son positivas y son negativas. Marx levanta pasiones positivas mucho, pero también levanta pasiones negativas, ¿vale? Contrarias. Eso lo puedes ver en cualquier red social, ¿no? Hay gente que lo odia a muerte, y hay gente que lo adora y hay unas peleas y todo esto. Entonces, eso provoca la tensión de que un producto y un evento produzca audiencia, porque si no, si son anodinos, si nadie siente nada por ninguno, pues no hay nadie compra entradas y nadie quiere verlo porque es aburrido y tal y cual. Eso pasa mucho también. Por lo tanto, ellos están vendiendo, saben que en estos momentos MotoGP, que está en un proceso de venta accionarial, ¿vale? Porque la gente no entiende muy bien lo que está pasando. Es cierto que dicen, no, pero Dorna ya no, Dorna nadie la compra ni nadie la vende, ¿vale? Es como pasa en KTM. Son acciones. Hay una parte accionarial de Honda, de Dorna, que se está vendiendo, ¿vale? Y hay unos señores que quieren comprar estas acciones, con lo cual dominarán Dorna, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿vale? Dominarán Dorna y la podrán gestionar, pero lo que se vende no es la sociedad en sí. Total que la existencia de Marc, yo creo que tenemos, ojalá sea todo campeonato, pero 8 o 10 carreras las tenemos aseguradas, que haya emoción. Porque algún circuito pasa tal y cual, bueno, veremos la capacidad de Marc, la de si hay alguno nuevo que entra por ahí, los acercamientos que puede haber por parte de abajo, y por tanto va a estar muy interesante y las audiencias pueden subir, ¿vale? Claro, esto que es el auto de Paco Peña, ayer me decía Manolo, pero es que los chavales estos no saben nada porque los aficionados somos de 50 para arriba. Claro, ya estamos subiendo la edad, es un poco excesivo, ¿no? Un poco excesivo. Pero cuidado, la cosa tiene su qué. Entonces, saben perfectamente que Liberty mantiene su propuesta, porque si no tiene que pagar unas comisiones y tal y cual, pero si ve que el campeonato de pronto es anodino, y nadie lo quiere ver porque no hay interés, pues entonces igual se replantea la situación hasta el 23 de febrero, de junio, que hay. En teoría, la Comisión Europea ha dicho que el 23 de junio pues tomarán una decisión. Entonces, hasta entonces, la venta no. ¿Quién puede mantener valores en marca? Evidentemente. Y ellos lo saben, claro que lo saben. Porque a pesar de que no habría ningún catacrack si no hay compra por parte de Liberty, no habría ningún catacrack porque los fondos de inversión se quedan ahí y no pasa nada. Pero es cierto que cuando un accionista quiere vender y no puede, la cosa se pone tonta en cuanto al valor de la empresa, ¿me entiendes? Pero bueno, esperemos que no pase y esperemos que lo aprueben. Muy bien, Manolo, vamos con más temas. Va, otro que te va a gustar, y no me lo pierdo porque, bueno, ya nos conocemos, pero... ¿Todo bien, Manolo? ¿Sí? Vale. Sí. Vale. Dime. Nada. Otro tema que te va a gustar, que es, no sé cómo definirlo, pero no sé si batacazo o no, de Ducati, Manolo. Llevamos con el tema Gigi Dall'Igna, Ducati, que son, no sé qué, que si el cajón, ese famoso cajón, que decía gente como, yo me acuerdo de Oscar Aro, ¿no? Dice, no, es que Ducati tiene ahí todo y lo saca porque no quieren, y van sobradísimos, vale. El batacazo de técnicos de Ducati, bueno, batacazo entre comillas, porque van a mejorar la moto al final, pero sí que es cierto que el freno, Manolo, tío, ¿tú te esperabas Ducati ese mensaje de decir, no, para atrás, pero no con una cosa con todo, o sea, empiezan en principio con la base igual que el año pasado. Esto, el 22 pasó, pero fue una evolución, yo creo que más grande que esta. Esto es peor que el 22 para mí, a nivel de retroceso. Una cosa es que el 22 fuese peor, la moto 22, vale, ok, pero el retroceso ha sido mayor ¿Te esperabas de Ducati, Manolo, este límite, tocar techo? ¿Tú cómo lo has visto sobre lo de Ducati? Bueno, yo esto con mucha normalidad. Quiero decir, a mí me parece mucho más normal lo que la gente pueda pensar. Una moto que está a un nivel como la Ducati, pues
mejor mecánica de trapo, mejor mecánica de trapo. Es posible que la gente diga, bueno, los otros avanzan, pero tú estás ahí viéndolos, como avanzan, si avanzan o no avanzan. Siempre puedes tú empezar a avanzar también, pero tienes un producto que funciona, no toques, no lo toques. Sobre todo, a mí me pasó también, ¿me entiendes? Una con la Yamaha, cuando dejé la Cobas y la Yamaha en Misano sí te dijo que subía más en eso, ¿vale? Una Yamaha que la compramos a fábrica, o sea que me ha pasado. Por lo tanto, quiero decirte que no lo toques. O sea, eso funciona, ¿vale? De momento funciona. No hemos llegado a un límite total, ¿vale? Por lo tanto, vamos a esperar. Prepararemos el día de mañana y por lo tanto, quiero decirte, Ducati tiene que ser consciente también, que tampoco se puede poner mucho por los cielos, porque la llegada de Ducati a un nivel óptimo, como es hoy en día su equipo, como es hoy en día sus motos, ha coincidido con el destrozo de HRC, de Honda, con el destrozo de Yamaha, ¿vale? Que también lo hicieron bonito, con la no llegada todavía al máximo nivel de KTM ni de Aprilia. Por lo tanto, pues, oye tú, es que tus rivales es como si gana un campeón piloto, pero los demás son muy malos, ¿me entiendes? Es que había un vacío de competencia, no hay un vacío de competencia. No hemos tenido unas luchas como las de Yamaha y Suzuki, con su Antenreini, con la Honda y la Yamaha, de Garner y tal cual. No hemos tenido eso, ¿vale? Y como no hemos tenido eso, a lo mejor no podemos mejorar más. A lo mejor la mejora la ha hecho alguien que ya no está, lo dejo entre comillas esto, ¿vale? Porque si le han marchado a usted 4 ingenieros, 4, ¿vale? No es ninguna tontería, 4. A lo mejor usted era la cara de un equipo muy bueno que ya no está, y por lo tanto, aguanten ustedes que hacer una moto nueva completamente diferente para dentro de 2 años. Tienen ustedes un producto ganador y 2 pilotos muy, muy, muy buenos, por lo tanto, tienen para adelante. Mecánica de trapo. Es lo que yo haría. Vale, bueno, sabía que ibas a estar en esta línea porque yo digo, bueno, Manolo debe estar contento de que no toquemos la moto y tal. Hicimos un vídeo, hay un vídeo corto, un clip por ahí que está en el canal, diciendo que pues que Mar no quería problemas. Bueno, Márquez lo que no va a hacer es aventurarse en algo que no puede ir bien, básicamente, ¿no? Ahora estoy en Ducati, ahora que me vais a cambiar la moto. Sí, creo que lo decía Santa Cara esto, ¿no? Creo, no me acuerdo, sí. No, Sí. esto lo dije yo aquí en el canal. Vale. No sé, porque no veo a Santa Clara, No sé ¿vale? porque no he visto una frase buscando cosas de moto y tal. Santa Bueno, Clara, no Santa miro a Clara. nadie, ¿eh? No miro a nadie. Sí. Ni a nadie No, porque vale. no puedo, no tengo tiempo. No. Pero no, eso te dije yo y tal, hay un canal de esto ahí. Bueno, es que a veces mucha gente puede decir lo mismo y la gente puede pensar lo mismo, ¿no? Y coincidir, ¿no? Claro. Bueno, no sé qué lo he dicho, pero yo sí que lo dije. Y yo te pregunto, Manolo, el factor Márquez, ¿tú crees que ha influido en esta pretemporada de alguna manera diferente a la hora de ese desarrollo? Me refiero, a ver, tú tienes un piloto que va rápido ya con la 24, la 25 no va rápido ya. Hostia, no sé, ¿tú crees, no sé, que sin Márquez en este momento, en Ducati hubiese seguido como siempre, pues empezando una moto con dudas, afinándola los primeros 3 grandes premios y tal? ¿Crees que hubiese sido así, Manolo, sin Márquez? Sí, Márquez causa un respeto brutal. Desde ellos, cuando hablan, todos los mecánicos que han estado últimamente con Márquez, Bresini, tal y cual, incluso con estos que están en Ducati, cuando se les escapa algo o algún periodista les coge algo, siempre hablan de Marc como una cosa espectacular, o sea, es especial y por tanto, quiero decir, están todos pues anhelados. Sin Marc, el equipo Ducati hubiera salido normal, hubiera pasado, pero no habría la tensión que existe, la tensión incluso de mejora. Es decir, y a mí, mi opinión, porque no podemos ignorar que Tardocci no es un ingeniero, ¿vale? Es un director deportivo y por tanto él tiene su responsabilidad en la creación de un equipo y un equipo ganador, y ya es mucho. Y Gigi, pues, tampoco se ha tenido muchos éxitos anteriormente a Ducati, ¿vale? Es verdad que lo de Aprilia, tengo que decir algo que yo era bastante crítico con Gigi y ¿sabes quién me paró?
¿Sabes quién me paró y me dijo, hasta aquí has llegado? Yantil. Yantil me puso un mensaje, me dijo, Manolo, he trabajado mucho con Gigi, es una gran persona y tal, tal. Y dije, vale, Jim, A ver, perdona, Jan, ¿cuándo ha pasado eso? hace un mes o algo así, hace un ¿Perdona? mes. ¿Me estás diciendo que Gentil ha parado tu crítica a Gigi Daliña? Sí, ¿En serio? sí, sí. Sí, Y me pero, lo, pero, pero, y me, y me- pero y me lo entero, hizo, y me tengo que no, pero enterar lo hizo, ahora en directo. sí, no, lo hizo en Facebook, está escrito, no Ah, recuerdo. vale, 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 vale. Pensaba Sí. que te había llamado por privado o No, algo. no, en el Facebook, pero contestándome a mí, Manolo. O Bueno, pero sea, es fue privado. público. Sí, público, pero para mí. Y me dijo, Manolo, he trabajado mucho tiempo con Gigi y es una gran persona y un gran técnico y tal. Y solo le contesté, gracias, Jan. Y desde entonces ya no le critico, por respeto a Jan, ¿vale? Pero sigo teniendo la idea de que hay ingenieros muy buenos que han colaborado en la creación de esta moto y que ya no están, ¿sabes? Entonces, la duda queda ahí. Es decir, no toquéis nada porque porque se ha marchado Bartolini y otros tres más que estaban con vosotros y por lo tanto eran muy buenos y ellos lo han reconocido, pues está cojeando un poco porque Gigi dijo, vamos a... de todas maneras, ya me escribe a mí, me escribe por el WhatsApp, o sea, tampoco pasa nada. Dice que no, pero estuvo bien que lo hiciera público porque así yo, ¿vale? Y los otros, la gente que estaba en el tal lo vio y me gusta que lo viera. Bueno, entonces, la gente que vamos a crear más gente, eso no es tan fácil, no es tan fácil, ¿vale? Venga, usted, para que alguien esté al nivel que están ustedes, esto no es tan fácil, eso no es cosa de un cursillo de 6 meses, ¿vale? Eso es años de experiencia. Y por lo tanto, claro, no han llegado todavía porque no pueden llegar, es imposible, ¿eh? O sea, un tío como Bartolini no puede hacerse en un año, no se hace en un año porque tiene que equivocarse muchas veces, ¿entiendes? Pues es muy complicado, tío, es el máximo nivel del mundial y por tanto la duda siempre queda. Sí, a mí yo no tendré todavía la duda, es decir, he hecho un gran producto y está ahí, no lo toqué, por favor. Si fuera listo, ¿vale? Gigi, por ejemplo, ya, ¿por qué voy a tocar yo esto ahora? ¿Entiendes? Yo recuerdo cuando, ¿qué te dirá este que dice ahora? Bueno, recuerdo cuando estaba con Aprilia, estaba con Gigi, él estaba modificando piezas de una moto que había hecho Jan, ¿vale? Entonces yo le llamaba a Jan y le decía, mira, Jan, ha cambiado ¿de cuánto mide? Tanto, oye, esto no. Entonces lo he vivido y como lo he vivido, digo, no toques nada, ¿sabes? Oye, no quiero decir nada más porque... ¿Me Manolo, entiendes lo que quiero decir? esa, No, sí, esa situación en la que hemos escuchado a Maverick, hemos escuchado a Lorenzo. Bueno, sí. Lorenzo consiguió, pero ese mensaje del piloto, no toquéis la moto, ¿sabes? Que tanto se habla, que a Maverick Sí. nunca le han hecho caso y siempre han ido avanzando en Yamaha. Claro. O sea, ¿tú crees que ha pasado ahora, ¿no? Que Mark ha dicho, no toquéis la moto, tío, que esto está bien, no la liéis. ¿Crees que ha sido eso? O sea, pues sí, Márquez tiene la suficiente carrera como para saber que eso funciona. Tiene suficiente carrera. Es decir, pero es que además, es decir, el 99% de la gente que trabaja en los equipos del paddock tendría que tener esto como los 10 mandamientos. Es decir, esto no existe, no me lo he inventado yo. Esto existe desde la época del motocross con Bultaco y con Ignacio Bultó. Ayer no contaba en esa comida. Yo recuerdo a Ignacio Bultó, que fue un gran piloto que rompía siempre. Y yo le decía, pero yo también estaba ahí por allí, en medio, ¿vale? Y yo le decía, ¿por qué rompes, Ignacio? Soy el probador de la fábrica de mi familia, y hago piezas para Tony Elías, que es el campeón de España y el que gana. Hay cosas que te pasan en la vida y alguien te dice algo así y las tienes que aprender para toda tu vida, ¿vale? Y luego digamos, la frase que mucha gente ha creado para este tipo de actividad es mecánica de trapo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si tú te dedicas a una moto que ha ganado, y te dedicas únicamente a cambiar gasolina, cambiar neumáticos, pasarle el polvo y que no tenga tal, comprobar sobre todo la fiabilidad de las piezas, la mecánica, digamos, de fatiga de las piezas y la cambias cuando tienes que cambiarla.
tú sigues teniendo una moto ganadora. Ahora, no, ahora voy a probar si ahora voy a poner el pivot para adelante y para atrás, que lo he vivido en equipos muy buenos, con gente muy buena que se llena la boca continuamente, ¿vale? Y han destrozado la temporada. Mía también, ¿vale? Deja de tocar la moto. Y esas frases típicas de al piloto que ahora te voy a, esta moto, te he hecho una moto para ganar. No, es imposible esto, tío. Es una cosa que dices, ¿cómo es posible que un técnico, un mecánico que se dedica a la competición diga algo así? No existe eso no existe, no existe. Ya no puedo discutir con quien quieran, porque verdad que tú irías ahora a un circuito, por ejemplo, a Chang, te subirías a la moto de mar, ¿verdad que no ganarías? ¿Verdad que no ganarías? O sea, esto es un extremismo, es un extremismo, pero es para explicarme, ¿no? Es decir, tú pones a Bradal, ahora que es un piloto todavía encima esta moto va a ganar, no. Por lo tanto, no es la moto ganadora. No puede usted decir eso. Porque una moto ganadora es la moto que te lleva, ella sola, ¡rup! Y te hace ganar. Es un piloto ganador. Y si no ganas es porque tú no le das las armas, nada más. Hay que invertirlo eso. Y esto que estoy diciendo ahora en el paddock es mucho más normal de lo que parece. Y cuando alguien hace el camino correcto, gana, gana. Pero no hagas nada y súbete al carro de la victoria, coño. Y eso lo he dicho a mecánicos míos. No hagas nada. Cuando gane, aunque tú no hayas hecho una modificación de una tuerca, nada, cero, no has hecho más que poner gasolina, tú, la gente preguntará quién está al mando de esta moto técnicamente, eso darás tú. Es un poco inteligente, tío. Eso lo he dicho yo a mecánicos míos. Es normal, tío. Muy bien, Manolo. Vamos a coger aire. Hostia, me falta agua. De hecho, tengo Sí, sed yo y también. estoy seco. Y me tendría que levantar a... No sé si levantarme un minuto y coger agua o esperarme, porque tengo Sí, la boca sí, sí. seca. ¿Sí? Nada, hazlo porque es Por muy cierto, desagradable no tenerlo. Sí. ¿tienes el chat a mano, Manolo? No, no lo veo. No lo veo. No lo veo Por- porque no tengo aparato. Tengo el teléfono, el PC se me ha hecho caput, se me ha ido la pantalla y no tengo chat. pero con el No lo móvil, veo. ¿no puedes poner en el móvil normal, en el que O no sea, estás, el YouTube y nunca lo poner sé. el... No me sale, tío. Es que no Lo sabe. tengo. Si quieres, Pero vas a... me conecto. Tranquilo, me conecto, No, no te vas preocupes. a YouTube, al canal, quítale la voz al móvil para que no se escuche, Sí, pero vale, vale, vale. a YouTube ETR en directo, abres y ahí sale el chat directo, no hay que hacer nada, sale el chat directamente allí, sale el vídeo y el chat. Espera, espera un momento, Entonces, espera un momento. Sí, sí, claro que sí. Aquí lo tengo. vale, Aquí lo pues, tengo. Vale. vale, está en directo, ¿no? Se ve el chat, ¿no? Te voy a Ahora poner, sí, ahora lo veo. No sé por qué, pero lo estoy viendo. espérate, te voy a poner, hola Manolo, te acabo de poner, espérate, hola Manolo, te acabo de poner, ¿lo ves? Ahora lo veo. Hola, Manolo, sí. Vale, vale, pues mientras yo voy a por agua, te dejo solo y tú vas mirando el chat y así la gente no está viéndote a Vale, ti solo, ¿vale? Y tú vas mirando vale. el chat y vas saludando o lo que sea a la gente del chat. Manolo está en el chat, ¿eh? Yo estoy en 30 segundos que voy a buscar agua, que tengo la boca seca y vuelvo, ¿eh? En 30 segundos. Vale, muy bien, muy bien. Venga. Bueno, yo voy a escribir aquí, pero digo alguna pregunta y así vamos. Ahora acabo de escribir alguna pregunta, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, me lo decís en el chat y yo intento responderla. Bueno, gracias a Edgar, porque dice que este vídeo es muy chulo. Hola Manolo, Miatep, ¿qué tal? Muy bien. Navarro Catalá, ¿qué piensas de Alguersuari? Alguersuari es una persona que ha hecho una barbaridad por el mundo de la moto. Yo sé que es una persona que mucha gente odia y tal y cual. Bueno, en la vida no podemos tener al lado a todo el mundo, ¿no? Yo he tenido con él muchas cosas porque, lógicamente, él estaba director de Solomoto y yo estaba en un equipo que ganó el Mundial y que luego estuvo en 500 y, por lo tanto, hemos tenido muchas cosas, buenas, malas, roces, pero siempre ha dominado, creo, el respeto, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, ahora tengo muy buena relación con él, mucha amistad y no se puede olvidar nunca lo que ha hecho él por el motociclismo. Él creó Solomoto y luego hizo unos eventos tremendos de los prestigio, Calafat, después hizo
los triales indoors, hizo el piloto del año, con aquella fiesta tan tremenda que había. Eso hay que hacerlo, ¿vale? No, yo lo admiro, Jaime. No, si quieres que te diga una palabra, lo admiro. ¿Por qué solo? No fastidies, hombre. Antonio, dos preguntas, más te decir. Antonio, Antonio Cobas, ¿te refieres? Ah, Antonio tenía que seguir su camino, tío. Y yo no. Llegó un momento que nuestro equipo no podía atender, porque él quería evolucionar continuamente. No, no pasó nada. Hubo mucha amistad durante toda la vida y yo soy consciente de que cuando a una persona tú no puedes atenderla como merece, tiene que tomar sus alas y volar, ¿vale? Y si puedes ayudarla desde lejos. Me pasa con los pilotos también. Si tú ayudas a un piloto en la primera fase de su historia y creas un eslabón y luego no puedes dar el segundo eslabón y le pides que vaya al segundo, el primero no vale para nada, la cadena no vale para nada. Me ha pasado con algunos pilotos. No, no me decepcionó, no me decepcionó, la verdad es que no. No, porque después, en el año 86, 88, volvió al equipo en 500 y fue una pieza muy importante en el título de Sito, en 2,5. ¿Cómo fuiste a Daytona con las cobas? Fuimos en avión, se las llevaron en avión. En realidad, Jaime Aguirre Suárez porque consiguió el patrocinio para ir a Daytona con la Vanguardia y un licor de estos, una crema de licor, no me acuerdo el nombre. Bueno, la diferencia entre las Cobas y la JJ es sobre todo el chasis, que es multitubular, el JJ, y doble viga, el Cobas, ¿vale? Yo, evidentemente, prefiero el Cobas toda la vida, claro. El avance realmente se produjo con el Cobas, no con el JJ, porque el JJ Cobas era prácticamente una Sirocco. A Martín con Aprilia, bueno, creo que mejor que se hubiera quedado en Ducati, lo digo sinceramente, pero parece que la Aprilia no va mal. Por lo tanto, en cuanto le coja el tranquillo, vamos a darle 2 o 3 grandes premios para que pueda salir. Seguramente ahora no va a poder en Chang, pero después de la siguiente carrera, que es en Austin, ya podrá salir. Bueno, Luis está preparando una especie de set en su despacho porque tenía bastante mal sonido y cuando lo tenga acabado, que creo que está acabándolo, pues vamos a hacerlo porque es mucho más interesante cara a cara, ¿vale? Este tipo de temas es mejor tratarlos cara a cara. Y entonces, creo que dentro de poco tiempo haremos el segundo. Le tengo un neguito o algo así. Eso, mira, te lo organizó solo moto. La ida de Daytona, solo moto. Porsche Caballero no creo, pero algo parecido. Algo parecido. Un licor blanco de estos sudamericanos, no recuerdo, la verdad no me acuerdo, porque no me acuerdo de muchas cosas hoy. ¿Qué tal con la Casuari? Muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Nos hablamos normalmente, nos cruzamos de vez en cuando los mensajes y todo muy correcto y muy bien. La Superbike del año 2025 va a estar muy buena. Bueno, vamos a ver. Yo es que veo pocas carreras. Ya con la MotoGP ya tengo bastante tiempo. No, ya no soy tan aficionado como antes, la verdad. Tengo que contarlo. ¿Para cuándo Opinión de Ataque? 2, después de verano, yo creo. Yo creo que lo acabaré después de verano, antes de Navidad. ¿Qué canales es de MotoGP o periodistas? Pues sí, hay varios. El de Nico Abad, después está el de José Luis Merlos, Dura la Vita, está el de Pecino, está el de Iron Fran. Hay un montón. Tú pones en el Google MotoGP y carreras y te salen un montón de canales, ¿vale? Algunos con mucho, otros con poco. Las armas no va a tener rival. Sí, más o menos creo que no va a tener rival, pero no va a tener rival no por la moto, sino por él. Marco está en un momento muy importante, está fuerte, es adulto
Su vida más o menos está solucionada, creo que está muy fuerte. Va a ser él más que la moto, la diferencia de moto. Ya digo que el año pasado podía haberlo ganado el Mundial tranquilamente. Poche Caballero. No, no fue ese, pero muy parecido. José Ángel Mendivil fue un enorme campeón de motocross. Era mi ídolo, ¿vale? Categoría pequeña, 125, pero lo ganaba todo. Ahí es una zona donde salieron muchos pilotos de motocross, muy buenos. Capapé, Mendivil, muy buenos. No, ya escuché la canción, sí. No, no, no era Cinzano, era una especie de... Es que no me acuerdo ahora, tenía un nombre así como de... Qué rabia que no acordarme. Mira que tengo fotos y la podría mirar. Ayer estuve viendo Carenado de Daytona, precisamente. Qué lástima, Oliver. Me hubiera gustado irme a Argentina, porque yo soy un amante de Argentina, ¿sabes? Un amante de Argentina. Me encanta Argentina. Y no he estado en Termas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y sí, GP, seguro, sin duda. Y seguro que nos iría bien. Top 5 para la carrera de Tailandia. Mark Peco, creo que creo que Bezeki, Pedro y Quartararo. Gracias, Santana. Yo hice la pregunta a Murillo sobre la clonación y la volveré a hacer. ¿Es algún futuro? ¿De talento excepcional? Sí, sí, sí. Hay tres o cuatro por aquí en España de los que nosotros controlamos, ¿no? Uno de ellos es Juan Cano. Carlos Cano. Y también Olivares, Pablo Olivares. También este año va a correr en Moto 3 con nosotros y asociados con el equipo junior de BOE, Mundial, y a ver si lo hace bien y pueda subir al Mundial el año que viene. Cogas llegó a dibujar una MotoGP, iba a llevar motor de motorista de F1 que compró Mercedes. No sabía esto. Sé que tenía buena relación con algunos equipos con gente que trabajaba en Fórmula 1, ¿vale? Sobre todo con aquel tan famoso. Ahora no los veo porque ha salido publicidad, ¿vale? Pero ya lo miraré. Pero Vila de Prat, tenía muy buena relación con Vila de Prat. Y entonces algunos programas que le hacían los llevaban a probarlos a la Fórmula 1 de informática, de la telemetría. Sí, posiblemente sí. Posiblemente tendría que haber puesto a Alex Márquez y me lo he dejado. Lo siento. No lo tengo. ¿Conociste a Ricardo Tomás? Claro que lo conocí, ¿cómo no lo voy a conocer? Sí, gran piloto, sí, sin duda, sin duda. Eh, Estuve en su entierro y tuve mucha relación con él. Ricardo Tormoso, que me dijo en los boxes de Silverstone, aquella famosa carrera que ganó Nieto, me dijo, Manolo, he ganado yo. Yo estaba en la pista, yo estaba en la misma línea de meta. Y le dije, yo también lo creo. Porque no había entonces cronos y todo eso. Entonces era visual, ¿vale? Sí, ¿crees que Mark tiene mejores rivales de categoría que los que tuvo en su día valiendo Rossi antes de considerar a los dos? No, no. Creo que Mark, sinceramente creo que Mark no tiene rivales hoy en día. Fíjate lo que te digo. Hay algunos pilotos que están subiendo. Fíjate lo que te digo que hay pilotos, por ejemplo, que si estuvieran en otro momento de su vida deportiva, por ejemplo, como son Bastianini o Bezzecchi, eh, pues seguramente tendría más problemas, ¿vale? Sí, era muy agresivo. No, no tuve mucha relación con Rossi, no tuve realmente. En esa época estaba muy metido en mi equipo y no tenía mucha relación con nadie. Cuando en realidad no tenía mucha relación con casi nadie del paddock, ¿vale? Yo era muy de mi equipo. Eh,
Duhan era muy agresivo, no es que fuera muy agresivo, es que era absolutamente competitivo, tremendo. Recuerdo una vez en Sudáfrica que él entraba en el hotel y yo salía y lo vi como con una cara completamente seria y había hecho la segunda posición. Entonces le dije, ¿qué te pasa? Y tal, felicidades. Y me puse una cara como diciendo, ¿qué estás diciendo? Era, era un, era un ganador nato, ganador nato. Si me dejáis un momento, os voy a contar una anécdota. Bueno, no es una anécdota. Estábamos en Mugello, y mi equipo, estaba yo con Checa, Fuchs, no sé exactamente, y al lado estaba Duhan y Cribillé con el equipo oficial, ¿vale? Estaba en la pole Duhan y estaba apoyado en la pared con los brazos cruzados a mi lado. Y estaba en la pole y Alex estaba rodando. Y en esto faltaban unos 10 minutos o 12 y Alex Cribillé le bajó el tiempo y se puso en la pole. Él ni siquiera se movió ni se inmutó. Pero al cabo de poco le dijo al mecánico, calienta la moto. Se puso el casco. Entonces entró Alex en el pit y al llegar a la puerta le dijo, está lloviendo, Mike, está lloviendo. Y era verdad, había empezado a llover. Y él no le hizo caso, bajó la visera y salió. Salió una vuelta lanzada y en la siguiente vuelta, paso de meta, solo le quedaba esa vuelta nada más, una vuelta nada más. ¿Vale? Y claro, había empezado a lloviznear. Y claro, la gente decía, bueno, yo estaba aterrorizado, o sea, pasmado completamente. Lo que va a hacer este tío. Y estaba mirando la pizarra, la pantalla, y primer tramo rojo, segundo tramo rojo, tercer tramo rojo, cuarto tramo rojo, y bajó el tiempo, tío. Cuando hay alguien así a tu lado, lo ves, solo te queda arrodillarte y adorarlo, tío. Muy, muy tremendo. Dohan era tremendo. Bueno, este se ha ido a comprar el agua o al supermercado de abajo, ¿no? Manolo, que llevo aquí un cuarto de hora escuchándote, tío. Ah, vale, vale. Yo pensaba, ¿dónde estás? Vale, Joder, vale. Bueno, tío, está triunfando, digo, déjalo que haga el vídeo él. Está flipando, tío. Digo, bueno, déjalo. Hace que he no, llegado aquí. se ha puesto a preguntar, y bueno, pues bueno. Hostia. Digo, no digas nada, que está ahora el subidón y... Hostia, qué bueno, qué bueno. Bueno, oye, No, no, pero cuando la gente pregunta, si puedo, me gusta contestarles, porque para ellos esto es una pasada. Yo recuerdo cuando era joven y era un aficionado a la Fórmula Uno y una vez, bueno, y me gustaba, bueno, lo veía en los periódicos del mundo deportivo y tal. Y yo salía con una niña en aquella época que se llamaba Ana Brangulí, que era la hija del famoso periodista de la Fórmula Uno de La Vanguardia. Y un día le dije, oye, Ana, ¿por qué no dices a tu padre que tal y cual? A ver si nos da un pase y tal. Y entonces me dijo, oye, que sí, que mi padre no va a tal hora, tal viernes, y nos deja el brazalete. Era un brazalete de cuero, con una cosa de plástico, y ponía tal. Y ahí me ves a mí entrando por ahí paseando, tal. Me puse al lado de las ruedas de los coches de Jack Brabham, tal. Jim Clark, como Drift. Y aquello es algo que no olvidaré en mi vida, ¿entiendes? No olvidaré en mi vida, porque entonces te das cuenta realmente al margen de esto, los pilotos para ti son una especie de cosa que no existe, están ahí en la nube y estás leyendo cosas de él, pero a veces los mensajes de la prensa no son los que tú harías en el caso de estar allí. Y eso por eso es tan bonito saber cosas de la gente que ha estado. pues, oye, Manolo, si quieres seguimos con el chat o tengo más temas del test y todo para preguntarte, pero claro, aquí el chat Bueno, está como que está subido. No sé si... Voy a repasar que no me deje alguna pregunta de alguien que estaban preguntando y dice, oye, ¿qué pregunto yo si corta? No quiero cortarlo, pero... Andrés te pregunta, Manolo, ¿opinas que Mark tiene culpa del declive de Honda? O sea, contesto yo, en si quieres. absoluto, en absoluto, en Vale. absoluto. En absoluto. Márquez si no se hubiera caído en Jerez, hubiera ganado ese campeonato también. Hubiera ganado ese campeonato con esa moto. No tuvo para nada culpa. La gente que quedó detrás de Marc sí que tuvieron culpa. Culpa de no haberle ayudado a él a entender que no debería haber salido en Jerez. Y esa lesión que le ha durado más de 3 años, le hubiera durado 6 meses nada más. Eso es una cosa terrible que la gente lo vamos a llevar como una especie de cruz.
un cruz, porque si no han acabado con su carrera ha sido porque eres un superdotado. Pero podrían haber acabado con su carrera, no, para nada. El problema fue de Honda, de despedir a Pedrosa. Si cuando Marc se cayó en Jerez, el vacío lo hubiera tomado Pedrosa, Pedrosa hubiera sido campeón del mundo, al menos un año. Ya. Vale, bueno, estaba aquí bloqueando a gente, pero bueno, alguno que... Pero bueno, ya se me ha pasado, no lo he visto. Pero... A ver, ahora. Un momento, ¿eh? A ver si puedo... Ay, es que lo estaba aquí. Me va más tarde el sistema que el Claro, chat también. y no los veo, tío. Vale, te bloquearé No, después. Vale, Manolo, más cosas. ¿Vas bien? ¿Estás cansado? ¿Seguimos? Sí, ¿no? No, Vale. bien. Vale, ya han pasado 3.500 personas por el directo, ¿sabes? Vale, No. más cosas. Manolo, hemos hablado de Márquez, hemos hablado de Pecco, hemos hablado de Ducati, hemos hablado de ti, hemos hablado de todo lo más interesante, obviamente, pero hay una cosa que es muy interesante también, que es Aprilia, Manolo. Aprilia lo has comentado algunas veces tú. Eres muy de Aprilia. A ti se te nota, Honda no tienes mucho feeling, no sé si es por Puch o no, ahí no voy a meterme, pero con Aprilia se nota un poco ese cariño que tienes a Aprilia. No sé por qué, porque Aprilia también te pasó eso con Gigi, en el mundial aquel que pasó aquello. Pero sí que se te nota ese buen rollo con Aprilia. Manolo, ¿este año sí, Aprilia? No lo sé, tío, no lo sé. No lo sé, exactamente no lo sé. Porque realmente es muy difícil de decir. Por ejemplo, yo realmente Martín es un campeón del mundo y va a llevar el uno. O sea que de alguna manera tiene que estar ahí arriba, ¿vale? Becerra lo ha hecho bastante bien, ¿vale? Por lo tanto, en la pretemporada lo ha hecho bastante bien y por lo tanto eso da, como el caso de Acosta en el KTM, eso da esperanzas, ¿no? Ha estado primero, segundo, ha estado muy alto, por lo tanto, seguramente Chang, como todos estos circuitos como Sepang, Chang, todos estos son muy especiales, ¿no? Después otros sitios no funcionan, Asen o en cualquier otro sitio en Le Mans. Pero en principio no parece que vaya a ir mal la cosa. No recuerdo cómo estaba Martín cuando se cayó. Había hecho algo. No, Hubo un el momento. primer día. El primer día, El primer día, vale. Sí, sí. Por eso hay que esperar a Termas, tío. Vamos a ver en Termas. Pero parece que lo va a hacer bien, tío. Parece que lo va a hacer bien. Ya, porque Eh, Aprilia es como un poco esa marca que siempre estaba ahí, pero que no acaba de llegar. Y hubo también lo de Maverick, Manolo, que se fue Maverick como un poco por la puerta de atrás, ¿sabes? Hostia, que ahora sí que llegan Bezzecchi y llega Jorge Martín y ahora sí que es el momento de Aprilia, ¿no? Y como que Maverick como que se ofendió, pero Maverick, claro, ya. No, pero es que vamos a ver, con el tema de Maverick, yo le he escuchado muchas veces decir, o le he leído muchas veces, que no le hacían caso en el box, no le hacían caso, ¿vale? Pasaban olímpicamente de él. Es lo peor que puede pasar en un equipo. También su padre me lo ha comentado alguna vez. Pero lo he leído de su propia voz, ¿vale? Ahí entras y no te pregunta nadie nada. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Se está hablando de un equipo de MotoGP. En fin, sigo pensando lo mismo. Maverick es un piloto castigado, muy castigado, ¿vale? Porque por su carácter, que ha tenido, es muy tío muy afable y muy buen tío, y porque no ha tenido a nadie que diera palos detrás de él. Ese ha sido su grave problema. Es un piloto con una clase extraordinaria y mucho talento. O sea que saldrá. Si Bezzecchi está ahí, él puede estar, eso por supuesto. O sea que. Ay, perdona, no me refiero a. Me refiero a Martín ahora. Me he confundido. ya. Pero es que Vale, pienso que si Acosta está ahí, él puede estar. No sé lo que le pasa ahora, pero si la moto lo hace con Pedro, lo tiene que hacer con él también. Pero tiene talento para hacerlo. Es igual, me he liado un poco, pero ya he dicho lo que tenía que decir. vale. Es para hacerle un poco de tu opinión, ya que estás hoy tan on fire aquí en el canal, tu opinión un poco pues de todo el test, ¿no? Entonces Vale. En Aprilia, en principio, sí que es cierto que ha mejorado mucho, yo estoy flipado porque yo con Bezzecchi, pues claro, yo no apostaba por él bueno, voy a esperarme porque el tiempo de Bezzecchi es bueno, está bien,
pero No es claro, constante, no es como el de Bastianini del año pasado. El año pasado Bastianini lo hizo mucho mejor en la sprint de la carrera, que no es comparable de 100%, pero para cogernos algo, sí que es cierto que ahora Bezzecchi estaría cerca, pero no estaría al nivel de las GP24. Eso es así, ¿vale? Pero es cierto que ha sido el paso más grande. Un piloto que era, bueno, pues, bueno, duda, porque sí, llega Ducati, con Ducati bien, faltaba ver qué haría con la Aprilia, pero bueno, igual la Aprilia, al final, el chico, pues, es muy... El piloto no es el top, pero y Aprilia ha hecho un maquinón. Si eso es así, porque la gente lo está pensando, Manolo, está pensando que Aprilia ha hecho un pedazo de moto, una moto buena esta vez, esta vez sí, y que cuando venga Martín van a flipar. Si tú crees en la regla de tres, Manolo, en la regla de tres de que si Bezzecchi ha hecho esto, Martín lo va a petar con esta moto, ¿o no? No. Bezzecchi es un tío que hace muchas cosas como esta, ¿vale? Es decir, va bien, mamá, y de pronto o sea, es muy irregular, es un tío que no es constante, y eso, pues claro, ahora por ejemplo, se van a lo mejor en Chang lo hace bien, porque tal, y después van a Buenos Aires y esto 14. Vamos a esperar, pero yo creo que Martín puede llegar a ser más constante que veces, sí. Vamos a esperar un poquito a ver, pero bueno, no está mal que haya hecho esto, cuidado, ¿eh? Eso quiere decir que la moto no tiene graves defectos, ¿vale? Que funciona bien, todo, y que por lo tanto, el problema que tuvo Martín, evidentemente, fue un problema de neumáticos, está clarísimo, no fue por la moto. Si no, Bezzecchi no puede estar ahí. Yo creo que va a ir bien, aprendido este año. No para ganar, pero bueno, va a estar de vez en cuando por ahí, en función del circuito. Porque bueno, la batalla, la rivalidad Aprilia-Ducati no es muy... No se habla mucho de Aprilia-Ducati, es como que no... Son dos marcas italianas y tal. ¿Tú sabes esa relación de Aprilia-Ducati cómo se llevan o no? Bueno, claro, tú piensas que, bueno, la Aprilia es como la hermana menor, ¿no? Y tiene más aire de moto de competición que Ducati, a pesar de la historia de Ducati, enorme, ¿vale? Enorme. Porque antes de ayer estábamos viendo la Norton con la que Benjamin Grau ganó el Campeonato de España y todo eso, que es decir, que lleva años y años dándole. Y Aprilia es una marca mucho más nueva. Pero es verdad que no es vista como una marca de calle, sino una marca de carreras. Ducati es más vista como marca de calle que de carreras. Ahora, lógicamente, va cambiando un poquito, porque claro, está ahí y está ganando los títulos, por tanto tiene que cambiar un poquito. Ayer me decía Ducati es como Ferrari. Bueno, no está mal la comparación, no está mal. Pero creo que Aprilia y Ducati tienen una rivalidad inmensa. Si se ponen a pelear entre Máximo y Tardocci, van a saltar chispas. Vale. Pues que choque y gritos, tío. Vale, pues Quartararo, ¡ay! Bajón, ¿no? Manolo de Quartararo aquí otra vez, de Yamaha, ostras, con lo que parecía el otro día en Sepang y aquí, bueno, no pasa nada, pues yo siempre digo que son maneras de, o sea, estamos hablando de Ducati, que va bien, es una buena moto en todos los circuitos. Ser competitivo en todos los circuitos es muy difícil. Tienes que tener una moto muy, muy polivalente. Entonces es normal que una moto, una marca como Yamaha, como Honda, como la que sea, pues empieza a despuntar en un circuito, luego en dos, luego en tres y luego al final vayan llegando. O sea que no nos vengamos abajo con Yamaha, que es un circuito stop and go, el de Buriram. Una moto que no está en stop and go, pero bueno, tampoco sabemos lo que es esa moto ahora porque ya es totalmente nueva, pero sí que es cierto que ha habido un poquito de bajona, pero yo soy optimista y creo que bueno, que no va a ser un drama esto y podemos ir a ver a Yamaha, pues como ha dicho Manolo, despuntando en varios sitios. Manolo, Yamaha, bueno, pues un poquito bajón aquí, pero bueno, optimistas todavía, que sí. Sí, totalmente. Además yo creo que lógicamente con esta moto que es de Bartolini, acaban de llegar y han puesto de director deportivo a un chaval que estaba de número 2 de Harvis, que me ha gustado verlo hablar y tal. Creo que el equipo se ha robustecido, ¿vale? Con gente muy, muy profesional y muy capaz y por lo tanto me gusta el equipo, me gusta. Y creo que a lo mejor últimamente, como acaban de llegar, están en pruebas, están probando alguna cosa y no les ha dado resultado, alguna pequeña cosa, lo que sea, ¿no?
o unos neumáticos que no eran como tenían que ser. Eso nunca lo tenemos en cuenta y puede pasar. Pero yo confío en ellos. Creo que Quartararo en 2 o 3 carreras está luchando en cabeza. Estoy convencido. Haría falta, Manolo, eso haría falta, Y tanto. Porque tanto, no veas, sí. tío. Vale, Tanto. no sé si tengo por aquí a Maverick o no tengo a Maverick, pero bueno, de KTM ya hemos hablado antes también, de KTM, poco más que añadir de KTM, que Maverick, hostia, Maverick, Manolo, positivo, en ritmo está ya cerca de Pedro, le falta la vuelta rápida, pero me ha gustado una cosa que ha dicho Maverick, Manolo. Cada vez estoy más cerca del primero de KTM. O sea, ¿sabes? O sea, ¿vale? Lo tiene ahí. Y el tío no está cabreado. No estaban haciendo las cosas, pero estaba como construyendo. Y bien, o sea, Bueno, no. Imagínate, en este canal somos absolutamente fans de él. Lo hemos sido siempre. Cuando no le ha ido bien, imagínate si le va bien, nos vamos a volver locos, tío. Hostia, pues no había pensado, pues sí. Exacto, no había pensado. Vale, Manolo. ¿Tienes contacto con Paco Sánchez o no todavía? ¿Sí? No, muy poquito, muy poquito. ¿Un poquito? O sea, tampoco. Sí, no tenemos muchas cosas común y tal. Que si yo le mando un WhatsApp y me contesta, yo también a él. Pero él, normalmente, cuando no está en las carreras, pues anda por Andorra, esquiando, le gusta estar mucho con la familia. Tiene un perro que es gigante y tal. Y sí, se lo pasa muy bien cenando con su hijo. Su hija, su yerno. Y por lo tanto, no. Llevamos una vida muy diferente. Vale, es que a mí un día, yo critiqué a Mir el año pasado, el otro, porque Mir, a mí, lo que me transmitía Mir era muy quejica siempre, intentar hacer lo que hacía Márquez, el año cuando estaba Márquez, el año pasado él se quejaba de lo que decía Marini, luego Marini tenía razón, y ahora ha caído, bueno, pues de su lado la parte de Honda, o sea, de la evolución, o sea, está contento, Manolo, se ha hecho un test. Pues muy positivo, tío, es así, un test muy positivo. Sí. No es para luchar por el podio, ni mucho menos, pero no es para hacer el ridículo, ¿sabes? Porque estaba el último y cayéndose, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Pero claro, con Paco se me enfadó un día, no, lo que dices, te dejo de seguir, lo que dices de Joan. Hombre, yo creo que los pilotos de MotoGP tienen que aceptar la crítica y cuando tú criticas tanto la marca y la marca coge otro camino, tú la criticas y luego ese camino da sus frutos, por lo menos reconoce, oye, pide perdón, no he confiado en Honda y ahora me están saliendo las cosas. Incluso ahora decía, hostia, no, que este camino que hemos cogido que no se cambie porque Zarco, como no le gustaba este camino y a él le iba bien, que no, que yo he mejorado y tal. Digo, hombre, entonces, ahora bola, pero tío, has pasado 2 años rajando un montón de la marca y de las decisiones de la Honda que ahora mismo te están beneficiando. Entonces fue un poco esa mi crítica y Paco, pues yo le aprecio un montón a Paco porque es un tío que entró al canal y tal, pero yo se lo digo siempre a la gente que me escribe y tal, me expongo a que me dejen de escribir, lo sé, porque yo no voy a dejar de decir algo porque tengo una relación con nadie por WhatsApp, ¿vale? Y tal. Es así, ¿vale? Bueno, no es contigo, no es contigo, pero bueno, contigo no tengo nada que decir. Pero ese momento Mir, Manolo, hostia, en serio, esto sí que hacía falta, Manolo, porque lo de Mir era como, hostia, bueno, que ha dicho que estaba era un caos, que se quería retirar, que no quería ir más a correr, estaba súper derrotado y ahora está disfrutando, se le ve la actitud de la moto, que la coge, pam, ¿sabes? Que ya se le ve. Y Manolo, siento discrepar contigo con Honda, pero yo, sabes que confío plenamente en Honda. Es más, creo que desde que se ha ido Márquez se han hecho otras políticas diferentes, más abiertas, no tan centradas en un piloto como ha hecho Honda, que ya, como gana Márquez ya nos va bien, no hagamos nada porque ya gana él, vale. No, ahora han hecho lo que tenía que haber hecho cuando estaban en 500, ¿no? Una moto para todo el mundo, ¿no? No sé, igual me vengo arriba ahora, pero yo tengo la sensación de que vamos a tardar mucho en ver otra vez a Honda dominar el escenario, O sea, Honda por medios, es que es como el Barça Madrid, pueden tener crisis, pero siempre acaba mandando, tío, y Honda es el Barça o el Madrid de MotoGP. Es que no puede ser que no estén, ¿sabes? No sé si explico, arriba. O sea, que no sé qué estarán haciendo ahora,
pero que pinta que esto se acabaron las políticas de personalizadas a Pedrosa, luego a Márquez, y datos de todo el mundo, para todos y para adelante. O sea, que me parece espectacular esta mejora que ha hecho Honda en un año, o sea, de Márquez a 24, ahora 25, la mejora que ha hecho. Y yo soy optimista. ¿Tú eres optimista con Honda, Manolo, también? No demasiado. No demasiado, porque a mí Mir es un piloto que me ha caído siempre bien, lo he visto tal, pero es que es verdad, hay que reconocer que es un poco cascarrabia, es bastante. Claro, no todo el mundo puede ser igual, hay pilotos callados, hay pilotos divertidos, por ejemplo, no es como Pedro, ¿vale? Acosta son completamente diferentes. Es decir, uno cuenta las cosas que te ríes cuando las dice y el otro parece que se vaya a romper el mundo, ¿vale? Pero me cae bien, siempre me ha caído bien, nunca he tenido, y lamentaba lo que le estaba pasando. Pero tampoco hay que ser trágico, que decirte, tú has sido campeón del mundo, que ya lo quisieran muchos, ¿vale? Es cierto que no le han sacado el rendimiento que se saca normalmente por un campeón del mundo, que la huida de Suzuki fue algo absolutamente con nocturnidad y alevosía y te quedas en el aire, y por lo tanto hay que desearle la mejor suerte, ojalá pudiera hacer algo, pero no sé si lo veo yo a él ahora, ¿vale? Por otra parte, también tiene pilotos, por ejemplo, como Zarco, con el cual no se puede esperar nada. ¿Qué esperar de Zarco? ¿Vale? Está dando vueltas y tal y cual, pero tal. Luego, tampoco estoy de acuerdo en el piloto que tienen de pruebas, ni estoy de acuerdo con los técnicos que tienen. Creo que están mal puestos todos. O sea, creo que el equipo está todo mal puesto, ¿vale? Que tiene gente muy buena, pero que están mal puestos. Esa es mi opinión. Si me equivoco y lo han hecho muy bien, maravillosamente, pues como dice Jaime, el campeonato, no hay ningún problema, no nos vamos a morir por eso, pero no lo veo, tío. No, la verdad es que no lo veo. El otro día lo decía, si los otros han hecho las cosas, ¿por qué usted no lo ha hecho, ¿vale? ¿Por qué usted no? ¿Por qué tiene la gente, los equipos de MotoGP a su paro? No puedo entender, porque es el mejor que hay mucho mejor que Ribola o cualquiera de estos, mucho mejor. Y es un tío con una experiencia brutal. O sea, ha pasado algo en Honda con este tío, se engancharía con alguien y por eso no, pero notan la falta de alguien como él, pero no se puede imaginar. De alguien que cuando hable con la prensa, pues hable con un conocimiento de causa y con una cercanía electoral comprensible, etcétera, etcétera. Ya sabes lo que estoy diciendo, ¿no? Y luego Bartolini les hubiera ido muy bien, muy, muy, muy bien. Y ya lo va a demostrar Yamaha. Yamaha se lo va a demostrar, ¿no? Luego dirán, no, es que Yamaha no. Yamaha tiene a un piloto que estaba tirado por el suelo igual que Mir, o sea, y se va a levantar, ya lo verás. O sea que no soy optimista con el tema de Honda. Hombre, que van a mejorar es que al final tienen que mejorar, ¿eh? Tienen ustedes una fábrica... No, yo te hablo de dominar. Dominar MotoGP. Te hablo yo. No, pues sí, lo sé que ha dominado. Ha dominado MotoGP como ahora está dominando Ducati. Sí, es cierto eso. Pero también es verdad que Honda ha cometido fallos muy grandes muchas veces con fichajes y cosas de esas que le han producido esos tremendos bajones. Y además son muy soberbios. La típica frase Honda es Honda. Así, bueno, muchas gracias. Ya lo sabemos. Eso es la que he dicho yo ahora, ¿no? Sí, les ha perjudicado mucho, tío, eso. A lo largo de la historia, ¿eh? Vale, Manolo, te está tocando el micro ahora en la cremallera, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Muy bien, Manolo. 2 horas de directo, ¿eh? Llevamos, tío, casi. Faltan 2 minutos para las 2 horas, ¿eh, Manolo? Vale, dime. Que llevamos... Vale. Sí, bueno. 2 horas de directo. Hora 58 de directo. 4.000 personas han pasado por el directo. Bueno, Manolo, estamos el día 16. El día 28, ¿no? Empieza 28, 1 y 2, creo que es el Gran Premio. ¡Buah! Va a ser interesantísimo. Y bueno, oye, el 28, Manolo, ¿qué hacemos? ¿Directo de la carrera, de la sprint? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer tú también directo o no? Sí, ¿no? Como quieras, yo no tengo problema, tengo interés en estar y en verle tal y en hablar y todo eso. Estupendo, tío. Bueno, ¿a qué hora es, por ejemplo, por cierto? Creo que es a las 9 de la mañana o a las 10, o a las 9, o una a las 9 y una a las 10, o algo así.
Creo que la sprint es está a las bien. 10 y la grande a 9 o 10, la carrera. ¿Quieres que me suba y lo hacemos juntos ahí en Gerona? ¿No? Pero por la mañana tan pronto. ¿Por qué no? Pues, ¿vamos a hacerlo en directo o Ah, no? hostia, pues, hostia, no es mala idea, tío, en el setup nuevo, ¿no? Eh, es más, Hostia. es más entretenido, estando es más vital, ¿vale? No que uno habla, otro habla, se cortan, tal, ahí estás delante y a mí no me cuesta nada subirme, Gerona, al contrario. Bueno, Piénsatelo, piénsatelo. déjame que organice porque tengo que organizar mi vida porque tengo que, mira, este fin de semana teníamos que ir a la Molina y ya no voy a poder Ah, ir vale, porque vale. Ah, sí, si voy a la Molina no voy a poder ya, ver las bueno. carreras porque Bueno, tú entonces mismo, tú estamos mismo. ahí, estamos en conflicto familiar ahora por el día 28, ¿sabes? No, no, bueno, vale. Pero bueno, Venga, tranquilo, tú montate a tu aire y si dices, bueno, podemos, si no podemos, lo hacemos como siempre, no pasa nada, ¿vale? vale. Vale, Manolo, pues nada, aquí acaba el directo. Gracias a los que estáis en el chat, gracias a ti, Manolo, gracias a la pretemporada que MotoGP nos ha brindado este año, con esos movimientos de Mar, de Pecco, de Ducati, de Aprilia. Las KTM ha sido muy entretenido esta pretemporada. Yo creo que es un MotoGP que hay más motivos que el de Márquez, obviamente, pero a la gente auténtica de la moto de siempre. Pero sí que es cierto que el cartel no puede ser otro que el motivo de MotoGP 25 es Márquez, es así. La gente quiere volver a ver esas fotos de celebraciones, de pilotos grandes consiguiendo cosas grandes. Esto al final es como una final de Roland Garros, que están dos cracks haciéndose la final. La gente que no es del tenis lo ve. Es una final de Champions que la gente que no es de fútbol la ve. Es una final de lo que sea que tiene alguien ahí que puede marcar historia y la gente lo ve. Entonces, este año es muy importante porque Marc Márquez puede ser otra vez de reclamo de toda esa gente que ve deporte, que ve cosas en la tele, que no es fan de MotoGP, y puede ser ese año de atraer otra vez a esa gran masa que quieren ver a deportistas consiguiendo cosas grandes e históricas, ¿no? Ese noveno título, después de 5 o 6 años en el dique seco, después de una lesión, después de un cambio de reglamento que fulminó a Honda, que fulminó a Márquez, que ha tenido que cambiar de moto, cambiar de pilotaje. No olvidemos todo eso, no olvidemos todo eso, que ha sido un proceso de un año de adaptación, casi un año en Ducati trabajando para ser más efectivo, y todo eso ahora está en el sitio adecuado, que es Ducati Renovo, y en el momento, pues, cumbre de poder conseguir algo histórico, que yo creo que nadie duda de que Marc Márquez quiere superar a Valentino Rossi. Si no, ¿de qué estaríamos hablando ahora mismo? ¿De qué qué estaría diciendo la Márquez ahora mismo con esa pedazo de novia que tiene tan simpática, tan buena chica? O sea, que esa chica es adorable, no la conozco, pero hace una pinta adorable, increíble. Podía estar vamos, en donde quisiera y no jugándose la vida. Y creo que estamos a las puertas de un año histórico de MotoGP. El motivo es Márquez y aquí acaba la pretemporada y el análisis de todo. Así que gracias, Manolo, gracias, chat. Y como siempre, a todos nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, Manolo. Venga, gracias a todos y yo creo que ha sido un vídeo muy divertido, muy entretenido este, o sea que con mi agradecimiento a todos, ¿vale? Gracias, nos vemos. Chao, chao, Manolo. Nos vemos.